gente necesidad. ¿Os acordáis que estuvimos comentando por gente necesidad y que después lo tienen que convalidar en 30 días? Ahora lo veremos. Pregunta de examen también. Claro, decreto ley. Decreto ley. Decreto ley que es un articulado nuevo. Sí, sí, sí. Esos son artículos. Y el decreto legislativo es un compendio. Sí, pero bueno, ahí eso es lo que hablábamos de ley de bases y lo otro, lo anterior. Esto no tiene que ver. Esto es decreto legislativo, también puede ser decreto legislativo y decreto ley puede ser perfectamente articulado nuevo. Lo otro es lo que era ley de bases, que podía ser por ley de bases o por ley orgánica, perdón, ordinaria. Por ley de bases era una cosa y por ley ordinaria el compendio. Esto es otra cosa distinta. Esto ya es decreto ley o decreto legislativo. El del gobierno es decreto ley. O sea, pero está bien que lo preguntes porque ya tenéis que ir intentando. Cuando se te ocurra eso y estás, por ejemplo, en casa, lo bueno que tenéis que hacer es, digo, esto ¿de qué me suena? Voy a ver dónde está. Y lo miro, ¿no? Entonces tenéis que mirar, a ver, esto de compendio, esto de texto nuevo articulado, voy a ir mirando. Porque una vez que lo miréis, aunque perdáis un poco de tiempo, eso es más importante muchas veces que el intentar memorizar. Porque volvéis para atrás y esa ocurrencia que os ha hecho, que es como si estuvierais haciendo una pregunta que os hacéis vosotros, que puede ser perfectamente una pregunta de examen, simplemente con que vayáis a mirarlo, ya se te va a quedar. Ya se te va a quedar. O sea, no, el estudio que tenéis que hacer, el tema de, vale, sí, hay que leer, hay que intentar repetir, eso siempre ha sido muy bueno, muy bonito y está bien, pero a la vez que estáis leyendo o releyendo tenéis que intentar haceros preguntas. Es como si estuvierais haciendo exámenes. O sea, aparte de las preguntas que hagáis vosotros con las plataformas, tenéis que estudiar haciéndoos preguntas. En general, en cualquier examen es muy bueno como hacer prácticas de examen, pero ya no solo hacer prácticas de exámenes, sino estudiar como haciendo prácticas de examen. Y más en una posición y tan grande, ya lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, lo que has hecho ahora, hacerlo en casa. Pues que a lo mejor se te vuelve, a lo mejor dentro de 2 semanas, un mes, ostras, ¿y cómo era esto? Ya no me acuerdo, vuelvo a mirarlo. Esa repetición, esa es la buena. Porque el leer repetido, al final se te va porque esto es muy pesado, hay mucho, pero si vais a esto que estamos diciendo, que se os ocurra en ese momento, y recuérdalo ya otra vez, ley de bases, ¿qué era? Entonces, ya que estás. La ley de bases cuando formulamos un nuevo articulado. Un nuevo articulado, o sea, ley de bases. En las Cortes Generales le dicen al Gobierno, delegan mediante una ley de bases, hay una delegación, para que haga un articulado nuevo. Y si lo que delega no es para que haga un articulado nuevo, no es mediante ley de bases, es mediante una ley ordinaria. Entonces, acordaros, cuando eso, y mirarlo, ¿no? Mirarlo porque es la forma mejor, porque si no, leer, está bien también porque hay preguntas que son un poco de reconocimiento, pero a la vez que estáis leyendo, iros planteando cosas. Por ejemplo, esta que os estoy diciendo. Yo en vez de decir, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Gobierno, Congreso, Senado, de acuerdo con ya veis, cambio un poco. Al final estoy memorizando, pero digo, ¿a quién corresponde la iniciativa legislativa? Y por lo tanto, si me ponen otro distinto, esa es la mala. Gobierno, las Cortes Generales, porque es el legislativo, es normal, Congreso y Senado, pero después, cuidado, os van a poner más. Os van a poner también las comunidades autónomas, que vienen el 2. Las asambleas de las comunidades autónomas. Porque las asambleas de las comunidades autónomas, a nivel comunidad autónoma, es como el Parlamento, las Cortes Generales es el Parlamento a nivel nacional. O sea, correspondería al Gobierno, al Gobierno Senado, y a la Asamblea. A la Asamblea de las Comunidades Autónomas. Y después no nos quedamos ahí. Otra más. Ahí está, la iniciativa popular. ¿Al menos cuántas firmas? Tenemos que irnos preguntando ya. 500.000 firmas. Cuando veis a tanta gente, bueno, ahora ya lo hacen por online, porque tenemos firma electrónica y demás, o la firma está también muchas veces digital, certificado digital, eso que tienen que ser acreditadas. Eso es la iniciativa popular. Al menos quiere decir 500.000 en adelante. O sea, no a partir de 500.000 una, porque a veces juegan también cosas tonterías. Al decir al menos 500.000 quiere decir que con 500.000 ya nos vale. Porque te dicen, a partir, al menos, o sea, 500.000 una, al menos 500.000, esa es la buena. O sea, 500.000 ya vale. O te ponen de 500.000 en adelante. 500.000 una en adelante, inclusive la de 500.000 una. No, cuidado, nos falta otra que es la de 500.000. Acreditadas por eso, porque os piden el DNI. Lo apuntas y no te lo enseñas, pero bueno,
¿Por qué? Porque de esa forma acreditas que esa firma es la tuya de acuerdo a ese DNI. Ahora se hace más de una acreditación más clara con el certificado digital muchas veces. Por lo tanto, ya tenemos, cuando decimos Congreso y Senado, es las Cortes Generales también. Pero bueno, es bueno también que pone Congreso y Senado, no lo dice en general, pero ahí no se suele meter. Tenemos Gobierno por un lado, una. Dos, Congreso y Senado, porque es Cortes Generales. Dos. Tres, asambleas legislativas de las comunidades autónomas con respecto a las leyes que tienen competencia y de acuerdo a su territorio, lógicamente, que lo veremos. Y cuatro, la iniciativa legislativa popular, que ahí... ¿Y dónde la presentan todas estas cuestiones? A la mesa del Congreso, viene después. Remitir a la mesa del Congreso, ¿cómo? Como proposición de ley. Y aquí ya empezamos a ver diferencias. Vamos a ver proyecto de ley por un lado, proposición de ley por otro lado. ¿Cuándo es proposición de ley? Cuando no lo pide, se fragua ese inicio de las leyes, porque un proyecto de ley y una proposición de ley es como iniciar algo, iniciar una ley futura, posible, a lo mejor no se consigue. Pero la diferencia está en que proposición de ley puede ser por cualquiera de estas formas, pero también puede haber un proyecto de ley por una de las formas, normalmente, que es cuando el Consejo de Ministros, que es dentro del Gobierno, lo aprueba en Consejo de Ministros. Ese texto, para que penséis, un proyecto de ley y una proposición de ley a veces va sin ningún artículo, a lo mejor a veces son 3 párrafos o un párrafo. Eso es un proyecto de ley y una proposición de ley, diciendo lo que quieren que se haga. ¿Qué sucede? Que en el proyecto de ley, a diferencia de la proposición de ley, que también lo puede hacer el Gobierno, como podemos verlo, en el proyecto de ley es que ha sido aprobado esos párrafos, ese artículo, a lo mejor es un folio o menos, o a lo mejor son 30 folios, lo que sea. O a veces a lo mejor ya lo presentan ya con sus artículos y todo. Bueno, pues ya se discutirá. Pero puede ser incluso un folio solo. Y se le llama proyecto de ley cuando lo presentan en Consejo de Ministros y lo aprueban en Consejo de Ministros. El proyecto de ley. Y ya puede ser pues una ley ordinaria, una ley orgánica, dependiendo las formas. ¿Esa versión del artículo? Eso lo vamos a ver. Ahora es para diferenciar, ahora lo vamos a ver más adelante. Es para que os situéis cuando veáis, como ya nos aparece aquí proposición de ley, para que os situéis. Entonces, proposición de ley, ¿qué es? Todo aquello que nos inicia en el Consejo de Ministros. Eso nos lo van a preguntar. Pero es para que no lo van a preguntar porque muchas veces el que hace las preguntas no tiene tanta idea muchas veces y dice, no, voy a ver la tontería esta del no y no sé qué. Pero es para que vosotros situéis. Para lo del CPI, lo que decíamos, el disco duro, para que intentar, cuando estoy estudiando, que me sea más fácil, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso simplemente para que sepáis, para vosotros. Después ya nos fijaremos en las tonterías del examen. Pero el proyecto de ley es porque se aprueba en Consejo de Ministros, proposición de ley, todo lo demás. Que puede ser por el Gobierno también, por el Congreso, tal. Entonces, esa es la diferencia. Cuando digáis proyecto de ley y proposición de ley por ahí, para que lo sepáis vosotros, os viene bien. No os lo van a preguntar en el examen, me imagino. Pero bueno, si no, pues mira, si lo sabéis, mejor. Entonces, ya lo veremos después. ¿Por qué? Porque el inicio de proposición de ley y proyecto de ley es diferente. El proyecto de ley empieza en Consejo de Ministros en aprueba, proposición de ley puede iniciarse de cualquier otra forma. Pero una vez que se incluye en la mesa del Congreso, que lo vamos a ver ahora, me da lo mismo que sea proyecto de ley que proposición de ley. Va a ir igual, por el mismo camino. Por lo tanto, nos da lo mismo. Lo único es que el origen es distinto y ya está. Ya sabéis algo más. No creo que lo pregunten, pero bueno, por si acaso nunca lo han preguntado, ¿eh? Nunca lo han preguntado, pero es para que lo sepáis. Lo que necesitamos saber es después todo lo demás, porque es que pueden hacer alguna pregunta. Digamos, todo el camino que recorre ese proyecto de ley o proposición de ley, que después, al final, van a ser todos, incluso la propia proposición de ley, va a pasar después a llamarse proyecto de ley, propiamente dicho. Porque ya como que ese inicio queda convalidado cuando lo registran en la mesa y demás. O sea, después me da lo mismo que se haya iniciado en Consejo de Ministros que se haya iniciado en cualquier otro lado. ¿Entendéis? El camino va a ser el mismo, que es al final los orígenes de una ley, de lo que puede ser una ley. Ya lo veremos. Y ahora lo vamos a ver y os traeré, ya te digo, cuando lo terminemos, pues a ver tengo varios esquemas al cual os puede venir un poco mejor para que veáis el camino, digamos, como las fases que lleva. Bueno, aquí de momento lo que han preguntado, eso sí, es quién tiene iniciativa legislativa o cuál de estos no tiene iniciativa legislativa, y tenemos esto. También han preguntado el número, el al menos, el no menos, 500.000 firmas, a veces te ponen otras cuestiones, o te lo meten
diga la correcta o la incorrecta, y te van poniendo una cosa, otra, entonces juegan a lo mejor con las firmas, o juegan con otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, este artículo pueden preguntar por ahí. Otra pregunta que ha habido alguna vez, menos, pero la ha habido. ¿Qué tipo, o la aprovechan para correcta o incorrecta, que ponen? ¿Qué tipo, la iniciativa legislativa, cuál es lo que no pueden proponer? ¿Cuál es lo que no pueden proponer? Una iniciativa legislativa popular, esta de 500.000 firmas. Sí. Materias que sean propias de ley orgánica, derechos fundamentales, etcétera, no se pueden empezar por ni. Aunque lo quieran iniciar, se lo van a tirar para atrás, porque va en contra de la Constitución. Cualquier cosa que tenga que ver con derechos fundamentales y demás, no pueden iniciarse por iniciativa legislativa popular, lo de las 500.000 firmas. Sí. Sí, aunque lo hagan, se lo van a echar para atrás. No, Sí. Nada más que llegue a la mesa, a la fuera. Sí, pero entendemos que las leyes orgánicas, en este caso, es porque ya estamos recogiendo derechos fundamentales que tiene que ser 1 de la Constitución. Claro, exactamente. Es que están en el artículo 1, en los primeros artículos, del 1 al 9, ese título 1. Vale. El título preliminar, mejor dicho. Por eso hablamos de esas leyes orgánicas. Leyes orgánicas, tiene que ser. Porque porque son derechos tan importantes que tienen que ser por mayoría absoluta y del Parlamento. No vale que lo inicie cualquiera, por decirlo entre comillas. Pero también otras materias que son tan importantes como cuestiones de impuestos. Eso no pueden tampoco hacerse por. O sea, ahora porque se me ocurra, porque soy, más que nada iría en contra también un poco del Estado, porque al final, claro, nadie queremos que nos pongan impuestos tributarias, ¿qué quiere decir? Entonces, ahora vamos a quitar este impuesto porque nos da la gana. Entonces, al final, nunca habría impuestos. Y al final, las carreteras, lo otro, porque nos juntaríamos más de 500.000 porque todos estamos de acuerdo que no nos pongan impuestos. Entonces, ya lo han puesto aquí. Tema de impuestos tributarias, es lo que quiero decir. Y las de carácter internacional, porque es una cuestión que tiene que dirimirse, lógicamente, el Ejecutivo o las Cortes Generales. Legislativas permanentes, que son las que tienen que... Sí, o sea, ahí tienen que ser ellos. Tiene que ser, no vale que los ciudadanos nos juntemos y empecemos a firmar. Ni tampoco, está la pregunta, ¿cuál de las siguientes también sí que puede ser por iniciativa legislativa, popular? Y te ponen ley orgánica, tributarias y prerrogativa de gracia. Y después te ponen otra que puede ser, pues, medio ambiente. Pues medio ambiente sí, aquí no viene nada de eso de medio ambiente. O sea, a lo mejor si hay más de 500.000 firmas o que quieren que más de 500.000 firmas en que hagan una nueva ley de esto de que hubo también con el tema de los perros peligrosos y no sé qué, pues lo que quieran, eso no va en contra de derechos fundamentales, ni tampoco norma tributaria, ni tampoco tiene que ver con carácter internacional ni prerrogativa de gracia. Prerrogativa de gracia es, acordaros lo del indulto. Exactamente. Cuando veáis prerrogativa de gracia, eso tenéis que saberlo también. También ha habido pregunta en ese sentido. O sea, pero a veces si lo vais leyendo, eso tampoco hace falta memorizarlo porque lo podéis sacar un poco de lógica también. ¿Y o sea, cuando solicitamos una petición de indulto, o sea, el efecto de la petición de indulto... Nosotros no lo podemos solicitar. O sea, iniciativa solo lo puede solicitar el gobierno. Porque eso es el gobierno, el ejecutivo. ¿En qué sentido lo solicitas? O sea, ¿para qué función? ¿Para qué función? Pues más que nada porque, por ejemplo, ha habido casos que se han solicitado indulto, bueno, que tienen que ver con cuestiones políticas, pero bueno, otros no. Otros a lo mejor ha habido alguien que ha robado algo, se ha lucrado, etcétera, y lo ha devuelto, no ha devuelto, pero da lo mismo, tiene que ir a prisión porque ha robado mucho o lo que sea, ¿no? Pero al final se ha dilatado y al final, o primero porque hasta que la han cogido, después a veces se ha entregado incluso, etcétera, porque ha rehecho su vida, pero aunque se haya rehecho su vida y lo haya entregado y ya haya devuelto dinero, etcétera, lo que sea, ha cometido un delito. Entonces hay que abrir el órgano judicial tiene que seguir hasta su condena y le meten 4 años de prisión. Cuando ya eso fue hace 10 años, ya era un chaval joven, ahora es una persona que tiene su propio empleo, que se ha asentado, que tiene hijos, que está trabajando y se ha entregado incluso después. O sea que se ha juntado varias cosas. Ha habido casos, pues ha habido gente que lo ha movido al arma, pero no lógicamente de esta forma, pero sí pidiendo al gobierno mediante escritos, derecho de petición, artículo 29, derecho de petición de asociaciones que sean familiares, etcétera, que joder, que la prisión y todo esto es para resocializar a alguien que no está socializado. Vale, entonces el indulto es para alguien que ya no está. Una persona solo.
Tiene que ser Esta individual. persona. Sí. Además tiene que ser individual. Nunca puedes hacer un indulto, por ejemplo, para 4 personas juntas. No. Como mucho tendrías que pedir el indulto individuales a cada uno. Siempre individuales. Sí. Y justificar el porqué a cada uno también. En este caso era justificado claramente porque al final él ya, digamos, ha devuelto lo que sea. Si quieres otra cosa, de localización, de que esté en una asociación, de trabajos para la comunidad, Vale. lo que quieras, porque es una persona que la prisión lo que puedes hacer es que pierda el trabajo y que se meta al final a lo peor, porque es una persona que está socializada, no hace falta en ese sentido. Entonces, lo podrían pedir todos los organismos que están en, Bueno, en lo relativo a la legislación. No. En este caso, el indulto, el que lo pide, bueno, aquí no viene aquí, no viene aquí, pero lo pide el gobierno. Pero ¿Solo ¿por qué? el gobierno? El gobierno, pero normalmente estos casos no lo pide el gobierno, sí, solo el ejecutivo, pero no lo pide, muchas veces lo pidemos porque son los que lo pueden pedir, no viene aquí la Constitución, es en otra normativa, pero normalmente es porque alguien le ha hecho el derecho de petición, los familiares, el no sé qué, lo ha justificado, ellos lo han estudiado y dicen, pues tienes razón, vamos a solicitar la prerrogativa de gracia, el indulto individual. O sea que, pero bueno, aquí no te pone nada. Aquí simplemente lo que tenéis que saber es que no se puede solicitar mediante al menos 500.000 firmas el indulto a una persona. No sirve de nada. O sea, no, porque no entra dentro de las competencias, ¿vale? ¿Lo veis, no? Ponéis cara rara. Vale, otro por eso decirme. hay que hacer la comparativa. Por ejemplo, una asamblea legislativa autonómica sí puede solicitar la prerrogativa de gracia. Por ejemplo, Cataluña, la Generalitat solicita la prerrogativa de gracia a Oriol Junqueras. No pueden, No pueden, porque tiene que ser el Ejecutivo. Solamente el Poder Ejecutivo estatal. Ellos lo que hacen es solicitarlo al Ejecutivo estatal, que lo han estado haciendo, pero en un principio al final dijeron, bueno, en principio dijeron que no, después sé que lo han hecho, que no porque no procede el indulto, porque el indulto quiere decir que te indultan, pero que has cometido el hecho. Has cometido el hecho, pero te indultan porque estás socializado, que no pasa. Primero, que no lo vas a volver a hacer, es lo primero que tienes que firmar, y ellos siempre han dicho que sí que lo van a volver a hacer, pero bueno, en cuestiones desde el punto de vista de independentismo. Y después incluso ellos decían que no, que lo que tenía que ser es amnistía, que eso quiere decir que amnistía quiere decir que en verdad reconoce el gobierno, digamos, que no ha habido un hecho delictivo. Entonces, eso no puede ser tan fácil, una amnistía, aunque a veces lo han hecho para cuestiones desde el punto de vista de impuestos, sí que lo han hecho alguna vez. Entonces, lo que sí que estuvieron ahí un poco ofreciendo es el tema del indulto, que con mucho el indulto, pero después dijeron que no, que el indulto no, que tenía que ser amnistía. Entonces, ahora a lo mejor, como no han llegado a un acuerdo, no sé, el caso es que, paradójicamente y casualmente, al final no ha habido ni amnistía ni indulto, pero sí que ha habido una reforma del Código Penal que la sedición han bajado un mogollón de años. Quiere decir que ya... Entonces ya salen, salen cuando quieran. Hay carácter retroactivo, que lo veremos también en derecho penal, y por lo tanto, como es favorable, pues ya está. Nada más que hayan cumplido, claro, ya está. Nada más que cumplan los 5 años, ya incluso con los beneficios menos que haya en la cárcel, o sea que no tienen que esperar a los 15. Lo eliminaron en 152, ¿no? Está bien. Así que... ¿Es 152? No me acuerdo si el 152, no lo sé. Lo acaban de eliminar. De todas formas, el año pasado entró, no me acuerdo el número, porque eso no nos lo preguntan, pero entraba, este año entra también, porque son de los derechos contra la Constitución, el tema de la sedición. Además, el primer año entró uno de sedición, era sencillito, el primer año que pusieron esto de la sedición y demás. O sea que al final me da lo mismo, no lo hago de una forma, lo hago de otra. Pero bueno, es lo que el juego que tenemos, ¿no? Venga, seguimos. 88. Los proyectos de ley. ¿Ves? Serán aprobados por Consejo de Ministros. ¿Ves? Ya no estamos hablando de proposición de ley. ¿Os habéis fijado? Porque entonces hablamos de proposiciones de ley en general, cualquiera, mientras no se aprueben en Consejo de Ministros. ¿Cómo se llaman los inicios, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Habría que ver que aprueba o qué tipo de... es que habría que ver cómo preguntarlo. ¿Cómo se inicia la ley o cómo se denomina cualquier inicio de una futura ley que sea aprobado en Consejo de Ministros? Proposición de ley, proyecto de ley, o te ponen otras cosas. Proyecto de ley. ¿Ves? Ahí a lo mejor te podrían hacer una pregunta. No lo han hecho, ¿eh? Eso siempre porque yo estoy divagando y por si acaso pudieran, ¿no? Buscar... porque es Consejo de Ministros. Aprobados en Consejo de Ministros se llama proyecto de ley. Si no, se llamaría
Un borrador de la ley. Se le llama proyecto de ley cuando está en Consejo de Ministros. Se llama proposición de ley cuando no está aprobado en Consejo de Ministros. Los demás, todos los demás. Una vez que se presenta a la mesa del Congreso, ya después se llaman igual y continúan por el mismo derrotero, digamos, ¿no? Veis, el artículo 89 nos dice la tramitación de las proposiciones de ley. Ahora va a empezar la tramitación de la proposición de ley y después va a hablar de la tramitación del proyecto de ley. Pero vamos a ver que salvo el principio, lo demás todo es igual. Me da lo mismo que sea proyecto de ley que proposición de ley. Bueno, se regula por el reglamento de las cámaras, eso nada. Las proposiciones de ley toma en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite. Ya lo veremos. Esto es lo que está diciendo. Se presenta tanto la proposición de ley y el proyecto de ley, se presenta a la mesa del Congreso. Yo os pasaré una pequeña, así para el ITER. Pero, bueno, tampoco, si no, no lo pongo. Primero, proyecto de ley, proposición de ley. Se presenta, si es proyecto de ley, se aprueba en Consejo de Ministros, si no, pues proposición de ley. ¿Cuándo lo hacen normalmente? Pues muchas veces lo hacen un grupo parlamentario o que lo propone, o algunos diputados que se juntan, o uno solo que lo propone, por eso llama proposición de ley, pero lo hacen por su cuenta. También eso son proposiciones de ley. Exactamente, eso son proposiciones de ley. Y después, ¿cómo lo presentan al Parlamento, ¿no? Pues tanto el proyecto de ley que es Consejo de Ministros lo presenta a la mesa del Congreso. Ese es el órgano importante. Y para el registro. Es como si fuese, cuando hablamos de mesa de Congreso, es como cuando vas allá al ayuntamiento y hay uno ahí, una mesa que va registrando las cosas. Pues algo así, tiene más importancia, pero vamos, tiene más cosas. Pero para que nos situemos, es como el registro, para hacernos un poco, ¿no? Entonces, el proyecto de ley del Consejo de Ministros lo lleva ahí a la mesa del Congreso. O esos diputados, o esa comisión, lo lleva esa proposición de ley a la mesa. Ellos lo registran, la mesa del Congreso tiene mejores funciones porque no solo registra, mira a ver que no esté, que esté dentro de la legalidad, tanto esta como sus reglamentos. Eso ya no nos entra, pero de acuerdo a los reglamentos. Que está dentro y que no hay nada, lo admite. Y entonces empieza ya todo el ITER, todo el camino. Y en este caso, ¿cuál es? Porque el Congreso vota. Si sale, depende, mayoría simple o mayoría absoluta, si es ley orgánica, lo pasan al Senado. Esto lo vamos a ver después, o creo que viene después, pero para que tengamos el ITER. Lo pasa al Senado. Y el Senado, lo que decías el otro día, según lo ve, pues empieza a vetar, o sea, lo que dice a enmendar, es el veto, que puede ser un veto a la totalidad, enmienda a la totalidad, o solamente algún artículo o alguna frase, o lo que sea. Entonces ellos hacen enmienda a la totalidad o solo alguna parte. Y una vez que ya lo han votado, lo pasan otra vez al Congreso. Y el Congreso, pues puede hacer caso o no caso. De tal forma que si tu gobierno, en este caso Parlamento, pero al final el gobierno es todos los diputados que tienen la mayoría, y encima tienes, digamos, apalabrado con determinados otros partidos, como Bildu u otros, que yo te doy si tú me das, o cosas de esas, pues aunque el Senado haya más representación a lo mejor de la oposición, y por eso le da caña, nada más que llega otra vez al Congreso, no le hacen ni caso, porque tienen apalabrado de todo, vuelven a votar y no le hacen ni caso. O sea, pueden no hacer ni caso a nada de lo que diga el Senado. Así de claro. Entonces, ahí es donde tenemos la importancia del Congreso sobre el Senado. Que al final, muy bien, pero si vuelvo a conseguir y vuelvo a hablar con todos para aprobar lo que habíamos aprobado antes de llevarlo al Senado, pues para adelante. ¿En qué le hacen caso? Hay algunas cosas que dicen, anda, pues sí, esto no está mal, vamos a hacerlo caso, esto vamos a cambiarlo. Pero lo que quieren, o que ven que es muy claro, o que mejor le interesa, dice, bueno, esto como no me hace sangre a lo que me interesa a mí, venga, voy a hacerle caso, que queda mejor, y ya está, ¿no? Entonces, al final, vuelve al Congreso y vuelven a hacer esa votación. Y entonces, ahí en esa votación es cuando se aprueba y ya, según lo que hayan puesto, entrará en vigor, pues cuando ya se ha puesto, al año, a los 6 meses, eso ya cuando sea. Se publica, una vez que se aprueba ahí, ya se publica y entrará en vigor como cuando sea. De tal forma que a veces han puesto que le llaman la ley de la ley Nesquí y cosas así. ¿Por qué? Porque dicen que ha sido en esta legislatura, nunca ha habido anteriormente de este tipo de normas, que pone entrará en vigor en el mismo instante de su publicación. Así pone. Entonces es como el instantáneo, el Nesquí. Le llaman leyes Nesquí porque son instantáneas. Porque son que no te dejan ni lo que se llama vacatio legis, que lo veremos también en penal, es que no te dejan ni una vacación de ley o sea, vacación de ley quiere decir para que la puedas estudiar, para que puedas asimilarla, para que los órganos competentes puedan también asimilarla para poder ir aplicándola. No, que eso es una vacación que, por ejemplo,
en la última reforma 2015, la fuerte, aunque habrá habido alguna más que veremos también tanto en procesal como en penal, pero sobre todo en procesal también, como el artículo 13 que siempre caía también de la ley CRIM, el tema de las primeras diligencias, pues marcaban, por ejemplo, 6 meses de vacación de ley para tú acostumbrarte y verlo. Sí. Que eso también lo han añadido en penal, que antes no era. Y, hombre, no es que sea larga, pero, hombre, es bastante. Para bastante estudio. Sí, pues la ley de responsabilidad penal del menor del año 2000, que ahora vuelve a entrar, nunca había entrado, ha entrado en esta última reforma, entraba en vigor al año siguiente de su publicación. O sea, entró en vigor justo en el 2001. O en 2000, pues 2001. ¿Por qué? Pues para ir viendo un poco todos los órganos, pero no, esto en el mismo instante de su publicación, alucinante. No te da tiempo ni a respirar, vamos. Venga, pues eso es un poco el ítem, quedaros con eso. Mesa de Congreso, me da lo mismo que es el único, uno viene por el Consejo de Ministros, el otro puede venir en varias formas. Mesa al Congreso, lo registra, lo admite, si no, pues no lo admite y ya podría caber recurso. Y una vez que lo admite, pasa al Congreso vota, si es ordinaria mayoría simple, si es ley orgánica mayoría absoluta, lo pasa al Senado, el Senado también vota con sus mayorías, normalmente es una mayoría normal, y con enmiendas o sin enmiendas o lo que sea, o enmienda a la totalidad, lo vuelve a pasar al Congreso, el Congreso vuelve a votar qué es lo que admite y no admite para ver lo que sea, ¿no? Y tiene que sacar lo mismo de mayoría absoluta si es orgánica, mayoría simple, y que ya lo sacan, que no lo sacan, nada, pues se va a tomar por saco, si ahora no lo sacan, ya ahí, pero si lo vuelven a sacar como al principio, pues entonces ya pasa a su publicación. Vale, y ahora una pregunta. Estamos hablando de una proposición de ley en este caso. Pero el proyecto de ley también. Es igual. Una vez que pasa a la mesa y lo admite la mesa, sí, tiene el mismo camino. Es decir, una vez que es debatido, aprobado por el Consejo de Ministros, esa proposición, eso se pasa a la mesa. Exactamente. Vale. Entonces, en ambos casos, tanto en el proyecto como en proposición, una vez que ha sido... una vez que ha pasado el filtro de la mesa, ya todo igual. Sí, pero me refiero, luego, ¿en qué se convierte ese proyecto, esa proposición? ¿Ley orgánica o ley ordinaria? No, normalmente antes le llamaban anteproyecto o anteproposición. Y ahí ya lo que llaman, normalmente a todos le llaman proyecto. A todos. O sea que siguen llamándose igual. Lo que pasa es que siguen el mismo camino, porque no deja. ¿Para qué? Para diferenciar de dónde viene. Uno es proyecto de ley y el otro sigue siendo proposición de ley. Sí, pero luego, además, ¿en qué se traduce al final? Cuando pues después ya, como puede ser un proyecto de ley, una proposición de ley, normalmente ven si afecta más en el mismo Congreso, ven si se afecta a derechos fundamentales o no. Ahí en el mismo Congreso es donde ya, dependiendo de lo que afecta, va a seguir siendo un proyecto, una proposición de ley orgánica u ordinaria, porque dependiendo de que sea una cosa u otra, hace falta una mayoría diferente. Entonces, y después al final a la vuelta se convertirá o en ley orgánica o en ley ordinaria. Claro, pero cuando se apruebe. Luego más adelante veremos qué diferencia hay entre las dos, ¿no? Sí, pero bueno, ya hemos visto alguna cosa que ley orgánica era, acordaros, ¿no os acordáis que ponía para derechos fundamentales, para cuestiones de nacional, lo hemos visto anteriormente, no sé si volver a repetir, pero echarle un vistazo en repaso, porque no te dice lo que es la ley ordinaria, no lo pone, pero la ley ordinaria es todo lo que no sea ley orgánica. Y la ley orgánica ponía para derechos fundamentales, lo hemos visto antes, y qué más, para cuestiones también tributarias también ponía, igual que por eso no va de esto. O sea, se parece mucho a lo que hemos visto que no puede hacer una ley para el tema de la prerrogativa de gracia. Eso lo vimos antes. Y eso era ley orgánica. Se parece mucho a lo que no puede hacer la iniciativa popular. Entonces, con que os quedéis que al final es lo más importante, todo lo demás es ley ordinaria. Pero eso ya lo valoran, claro, depende de lo que se pida. Porque en un principio, por ejemplo, la ley, hay una ley ahora que ha salido en la 15/2022, que es ordinaria, por eso dicen ley, que es el tema de igualdad de trato y no discriminación. Es un principio, como quería tratar derechos fundamentales, pues iban a tratarlo como ley orgánica. Pero al final dijeron, va a costar mucho más conseguir esa mayoría absoluta, pues lo vamos a dejar en cuestiones que no vamos a regular ningún derecho fundamental que ya existente, y lo único que vamos a hacer es sancionar cuestiones que sean discriminatorias desde el punto de vista administrativo, contra esos derechos fundamentales que ya están. O sea, no tipifican ningún derecho fundamental, no hay nada nuevo. Entonces, es una ley ordinaria, no lo han hecho ley orgánica. ¿Por qué? Porque veían que era muy complicado conseguir la mayoría absoluta. Entonces dijeron, pues vamos a pasarlo a ley
no regulamos algunas de las cosas que queríamos, que eran derechos fundamentales, cosas por ahí, y lo dejamos más bien como derecho sancionador de determinadas cuestiones administrativas, y lo han dejado así. Porque dependiendo cómo lo vean o lo que crean que pueden conseguir, pues van al alta o a la baja, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿veis? El 89 habla de las proposiciones, el 90 habla del proyecto ley, ordinaria u orgánica. Al final lo mismo, pero la proposición de ley podría ser ordinaria o orgánica también. Y después lo que viene al final es volver para que os quedéis, el mismo camino que habíamos visto antes. Menos vale para lo mismo. Lo único que la diferencia, ya aquí sí que ya nos viene un poco lo del veto, ¿ves? Esto del veto, Congreso ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el veto solo son las enmiendas. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción. La sanción es porque una vez que apruebas en el Congreso, en la vuelta al Congreso, antes de la publicación tiene que ser sancionado en 15 días y promulgado por el rey, que es una de las funciones, acordaros. Y una vez que hace eso, ya es cuando pasa a publicación. Eso es una de las funciones. El veto es la enmienda. Veto o enmienda quiere decir que le llega al Senado y que hay algunos artículos que no les gusta. O dice, este artículo no lo quiero. O sea, lo vetan. Lo vetan quiere decir que no lo quieren, lo eliminan. Y después el pueblo puede recuperar el Congreso igual, pero vamos. O cambian una frase, o lo que sea. Entonces sería una enmienda parcial, o que es un veto parcial. O la enmienda total, que es el veto total. O sea, es lo mismo, ¿vale? Y después, el proyecto no puede ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o para mayoría simple una vez transcurridos 2 meses. ¿Qué quiere decir aquí? Que para superar el veto, en verdad, sobre todo cuando es un veto o una enmienda total, al volver al Congreso tiene que superarlo sí o sí, aunque fuera una ley ordinaria, que ahí he dicho simple, no, siempre con mayoría absoluta. Siempre, pero como normalmente la va a tener. Ha habido alguna que no lo ha conseguido, ¿eh? Al volver no tenía esa mayoría absoluta y no supera ese veto, por lo tanto, así que se va. Ya no sirve. Ya ahí acabó el recorrido. No llegó a ley. Como un proyecto que quedó ahí en proyecto. O sea, pregunta de examen. ¿Cómo puede superar el veto del Senado el Congreso? Con mayoría absoluta. El veto. Cualquier veto. Hay una segunda vuelta hacia el Congreso. Claro, porque rebota, vuelve. Porque al final es el Congreso el que tiene la última palabra. El proyecto de ley, la proposición de ley, según quien la apruebe, si es el Consejo de Ministros o, por ejemplo, si es una comisión legislativa. Exactamente, que la comisión. Ese anteproyecto, ese borrador, pasa al Congreso. Sí, primero la mesa lo filtra. La mesa lo filtra y lo pasa al Congreso. Y la mesa es la del Congreso. En caso dependiendo del tema que toque, si un tema de derechos fundamentales, por ejemplo, sabríamos que ya es una ley orgánica. Sí, o mayoría absoluta o mayoría simple. Vale. Exacto. Y pasa al Senado. Pasa al Senado. El Senado tiene que enmendarlo. Tiene un plazo de 2 meses. Aparte, no lo suelen preguntar, pero podría ser una pregunta muy fácil. ¿Qué plazo tiene el Senado y desde cuándo? Desde la redacción del texto, para vetar o no vetar. O decir, vamos, estamos de acuerdo. Tienen 2 meses. No lo suelen preguntar, pero podrían preguntarlo. Es que es una pregunta muy fácil, que sin tener ni idea de Constitución ya te está preguntando un plazo, otro plazo más, que hay tantos. O sea, tiene un plazo de 2 meses para vetar o no vetar. Y en esos 2 meses se vuelve al Congreso. Y si no lo ha vetado, pues nada, mayoría absoluta o simple según lo que estemos. Otra vez no, pasemos mayoría absoluta o simple. Pero si no hay veto. Pero si hay veto, sí o sí tiene que haber mayoría absoluta, aunque no fuera, en ambos casos. Porque es para poder decir, no, es que nosotros somos los que podemos, pero claro, porque lo votamos muchos. Ahí se convertiría en ley. Exactamente. Y después ya puede ser ley ordinaria o ley orgánica. Pero ¿por qué? Porque claro, aunque sea ley ordinaria, el más puede lo menos. Porque estoy superando ese veto y si he conseguido mayoría absoluta, aunque no sean derechos fundamentales, pues más fácil. Me he pasado de frenada, digamos, en la ley ordinaria, de la ley ordinaria. Pero he tenido que sacar la mayoría absoluta para superar ese veto. Es un poco ya complicado, ya lo sé. Voy a pasar. Sí, pero es así, es la forma que... Luego al Congreso, luego al Senado y luego votamos al Congreso. Y por si acaso, plazo tiene el Senado 2 meses y con
con la excepción de que el Senado no ponga enmiendas. Si no pone enmiendas, no hace falta que vuelva hace de nuevo al falta. Congreso. O sea, No. Sí tiene que volver al Congreso. Tiene que volver otra Y vez. volver, eso siempre. Y tiene que ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta si es ley orgánica y si no mayoría simple, en la ley ordinaria, porque no tiene que superar ningún veto. Claro, no tiene que O sea que al final, acordaros, la última palabra la tiene el Congreso. O sea que el Senado a lo mejor ahí no sirve de nada si... Imaginaros, cuando hay mayoría absoluta de un gobierno, ahora porque hay pactos y demás, pero cuando hay mayoría absoluta de un gobierno, en verdad el Senado ahí casi no está para nada. ¿Por qué? Porque la mayoría absoluta de ese gobierno tiene más diputados y incluso una ley orgánica la va a poder aprobar porque tiene mayoría absoluta. Entonces, que el Senado diga lo que quiera, cuando venga voy a volver a sacar la mayoría absoluta porque tengo la mayoría absoluta. No sé si me entendéis. O sea que en cierta medida las mayorías absolutas, vamos a decir, dan estabilidad porque no tienes que depender de nadie, de partidos pequeños, pero en cierta medida pueden hacer lo que quieran. No hay tanto control, porque lo que hagan les da lo mismo. No hay control del Senado, yo hago lo que me da la gana porque tengo suficiente mayoría para hacer lo que quiera, holgada. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Más estabilidad, pero también puede ser que, depende cómo lo utilicen, pues hagan y deshagan como les dé la gana, también. O sea que también todo tiene sus pros y contras. Hay que hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Bueno, el mayoría sirve una vez transcurrido 2 meses desde la interposición del mismo, se pronuncia entre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Vale, un poco ahí es esa cuestión, ¿no?, que estábamos comentando. En caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurrido. Es que hay otra opción, pero es que os vuelvo locos. ¿Cómo otra opción? Hay otra opción. Que para una proposición, que la mayoría absoluta... procedimiento y para un proyecto... No, para proposición y proyecto es lo mismo, pero es que... El artículo 89 viene a ser fijaros, 90, pero fijaros, sí, es... Pero fijaros en el 90 después lo que sigue. Sí. Lo que pasa es que esto ya es tela, ¿eh? ¿Es siempre mayoría absoluta cuando viene un veto del Senado? ¿Puede haber posibilidad de, con una mayoría simple, también sacarlo? Sacar el veto. Otra cosa es que después... Si está enmendado, hace falta mayoría absoluta. Sí, pero fíjate lo que viene después del texto inicial. O por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición de ese veto. O se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Individualmente, es lo que quiere decir. ¿Podría por mayoría simple conseguir también levantar ese veto? Sí, pero cuando ha pasado más de 2 meses, por algún motivo que no sea porque han querido dejarlo ahí parado, sino que ha habido algo que esté justificado, eso es otra cosa, o que ha ido una por una. Por ejemplo, un veto total no podría. Pero si solamente es una por una, con una mayoría simple, por ejemplo, una por una quiere decir en el artículo 2, en el artículo 20, en el artículo tal, y si va una por una, podría solventarlo una por una, pero claro, también cuesta bastante, aunque no sea absoluta. ¿Por qué? Porque una por una tiene que por lo menos conseguir mayoría simple en cada una. Eso cuesta también, ¿eh? No es tan fácil, porque hay que ir una por una. A las enmiendas. Una por una. Entonces, mayoría absoluta de todas las enmiendas o mayoría simple una por una. También muy complicado, también. No sé si aquí están puesto, para que os hagáis a la idea, han puesto una vez de cada muchos exámenes. Han puesto alguna de esta, digamos, este párrafo, por decirlo de alguna forma. ¿Que lo suelen poner? No lo suelen poner mucho. Entonces, que puede caer sí porque ha caído alguna vez. 1, 2 veces. Lo que pasa es que ahora, como ahora cada vez lo están complicando más, pues a lo mejor dicen aquí que tengo tela. Pues fijaros lo que puedo yo aquí. Puedo sacar aquí una pregunta de enrollar por todos lados. O sea, yo cuando hacía exámenes nunca pusimos, estuve 4 años, nunca pusimos de este artículo 90 y de cosas ya tan complicadas como el tema de la elaboración de las leyes, porque esto en derecho cuesta entenderlo. O sea, en el grado de derecho. Bueno, lo que era licenciatura en derecho antes. O sea, cuesta entenderlo, imaginaros. Dispone a vetar, enmendar proyectos. Una vez sí que del 3 sí que ha caído alguna vez más el tema de lo de los 2 meses, si se puede reducir y a cuánto. En el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto cuando se le ha mandado del Congreso al Senado, si se puede reducir en algún momento. Sí, ¿cuánto? A 20 días. Naturales. Eso se estudia mucho en administrativo.
¿Sabéis lo que son naturales y lo que son hábiles? Sí. Más o menos. ¿Os Hábiles acordáis? hábiles son días que se trabajan. Los naturales. Pues ya lo tienes, naturales todos. Los domingos también. Administrativo. Hábiles son hasta los sábados. Hace años no. Hace años eran menos sábados, los domingos y festivos. Desde una reforma que hubo hace bastantes años, no me acuerdo ahora cuándo, el año, reformaron eso y dijeron, hábiles son todos los días menos los domingos y festivos. O sea, entraban los sábados también, los hábiles. Pero ahora ya vosotros lo habéis visto siempre así, yo creo, pero que antes no era así. Entonces, os grabáis, esto viene bien para administrativo, hábiles todos los días menos domingos y festivos, naturales todos. Entonces, pues cuando en una vacante que tienes que pedir, en una plaza o lo que sea, y te ponen naturales, cuidado que hay que correr. O en la oposición, si te ponen en la 15 días naturales, cuidado, 15 días naturales es mucho menos, parece que no, que 15 días hábiles. Sobre todo si hay algún festivo por medio. O sea, empieza a bajar que dices, ostras, que tengo que correr. O sea, que si te ponen naturales, que cuidado que vas contando y se cuenta todos los festivos que haya, todo. Imagínate que os saliera ahora mismo. Bueno, ahora vamos a imaginar en la última semana de noviembre para echar la oposición. Y que te digan naturales a que te diga hábiles. Teniendo los festivos que tenemos ahí en eso, el día 6, el 8, los 2 domingos. Fijaros la diferencia que hay en esa semana de contabilizar solamente tres días hábiles a contabilizar 7 días. Mucha diferencia, ¿eh? Por eso tener cuidado cuando pilla una semana así también de muchos festivos, ¿no? Pues lo que han preguntado es, en alguna ocasión, igual que habíamos visto el plazo de 2 meses, en proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso, el proyecto a qué se podrá reducir a 20, un mes, 20 días naturales, un mes, 20 días hábiles, un mes natural, o 30 días, un mes natural, un mes hábil, te ponen 2 y 2 a lo mejor. O sea, ahí sí que le han preguntado alguna vez más lo de urgente. En urgente, en vez de 2 meses, son 20 días naturales. O sea, sí que le han preguntado más. Igual que el párrafo 2, que es tan complicado, lo han preguntado menos, una o 2 veces. Esto sí que lo de los 20 días, sí que en casos urgentes. ¿Por qué? Porque hace falta correr, mandarlo rápido otra vez al Congreso y demás. Una pregunta, Tomás. Dime. Cuando el borrador de ley pasa directamente al Senado, el Senado, para vetar ese proyecto o esa proposición, sí, necesita mayoría absoluta del Senado. No, ahí no nos dice nada. No dice nada. No dice nada, porque fíjate, pone sección a poner el método de aprobado. Por mayoría absoluta. Espérate, sí, espérate, es que me había ido directamente al Congreso. Hace falta, el veto debe ser aprobado por mayoría absoluta, el proyecto no puede ser sometido. No, ahí no lo pone. El veto se refiere al Congreso. Se refiere que el Congreso, cuando pasa el rebote, sí, cuando devuelven al Congreso, es él el que tiene que aceptar. No, espérate. Mira, vamos a leerlo bien. Es que como es tan complicado, está muy mal explicado, tienes razón. Muy buena pregunta. El Senado, en el plazo de 2 meses, y como no suelen ponerlo habitualmente, a partir del día de la redacción del texto puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. O poner su veto quiere decir aprobar ese veto. Y para aprobar ese veto, esa mayoría absoluta se está refiriendo al veto, al Senado. Que impone el Senado. Buena pregunta. O sea, que mira, fijaros, puede preguntar otra pregunta clara ahí que podrían hacer. Cuando lo han preguntado, lo que han hecho es poner varias. Y es muy complicada esta. O sea, que tiene 2 meses, salvo 20 días naturales si es urgente. Ya podemos unir el 1 con el 3, o mejor dicho, el 2 con el 3. No, lo normal, ordinario, tiene 2 meses el Senado. ¿Para qué? Para vetar, por mayoría absoluta, ya que lo tenemos. O en casos urgentes declarados por el Gobierno o Congreso, cuidado, no por las Cortes Generales. El caso urgente puede ser declarado por el Gobierno o por el Congreso, no por las Cortes Generales. A ver si te van a decir, ¿quién declaraba el proyecto como urgente? El Gobierno, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados. A y Charlie son correctas, Alfa y Charlie. Alfa y Charla son correctas, pero no Bravo, que he dicho Cortes Generales. ¿Veis cómo tenemos que empezar a pensar cómo nos pueden preguntar? O sea, al final haceros como exámenes prácticos también. Después está muy bien que hagamos muchos exámenes también, que si la plataforma, que si tal, pero estudiar de esa forma. De esa forma. Igual que ahora mismo no está bien explicado, pero se está refiriendo a otra pregunta.
El veto, ¿qué mayoría hace falta para que el Senado oponga su veto y apruebe ese veto? Mayoría absoluta, mayoría simple, mayoría de 2/3 o 3/5, lo que quieran poner, mayoría absoluta. Y después, el proyecto no puede ser sometido al rey por la sanción sin que el Congreso ratifique, otra vez, mayoría absoluta. ¿Pero puede haber mayoría simple? Sí, pero por cada parte. O sea, fijaros por cada enmienda individual. Si el veto entero es mayoría absoluta. Es que es complicado este apartado. Solo ese apartado, fijaros lo que hay metido ahí. A que intentar estudiarlo así por si cae algo. Y acordarnos de que el plazo puede ser menos de 2 meses en declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso. Y serían 20 días naturales también. Y bueno, el rey estaban puesto alguna vez, pero ahora ya la ponen muy poco. La ponían mucho al principio, cuando era más fácil los exámenes. ¿Qué plazo tenía el rey para sancionar y promulgar? Porque después, y las promulgará, ¿no? 15 días. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales. ¿Por qué dicen de las Cortes Generales? Porque ha sido el Congreso, lo ha pasado el Senado ha pasado al Congreso y ya hemos votado todos, lo hemos conseguido, mayoría absoluta o mayoría simple en enmiendas y si es después, más que nada, medidas, o sea, que leyes ordinarias, pues ¿a quién se le va? Al rey. Sancionar quiere decir firmar. Ratificar, sancionar. Es como ratificar. Pero cuidado, que esa firma va a ir al lado del refrendo. Claro, que normalmente el presidente del Congreso de los Diputados. No, cuidado, depende. El presidente del Congreso de los Diputados es para la firma de cuando se nombra presidente del Gobierno. En los demás casos puede ser del propio presidente del Gobierno o a lo mejor, si estamos hablando, por ejemplo, de una norma policial, pues puede ser refrendada perfectamente por el ministro de Interior. Que estamos hablando de algo de industria, por el ministro de Industria. O sea, el presidente del Gobierno no suele firmar los refrendos, a no ser que sea muy genérico. ¿Quién firma? Los ministros competentes de acuerdo el sector de que trate esa ley. Vale. ¿Qué sirve? Que lógicamente, para que valga esa firma del rey, hace falta al lado del refrendo. Porque el responsable no va a ser el rey, va a ser el que refrenda. ¿Entendéis? Y tiene este plazo de 15 días. Ahí tenéis, ¿veis? Y ordenar su inmediata publicación. O sea, tiene 15 días para la firma y a la vez es el refrendo, lógicamente. Y ahí es cuando ya desde ahí ordena su inmediata publicación. Una vez que se firma, aparece ya inmediata publicación. Eso quiere decir que entre en vigor inmediatamente, a no ser que lo ponga también de forma expresa, como hemos dicho. Venga, pues vamos a seguir. 91. 92. Esto, bueno, nada, decisiones políticas que sean de especial trascendencia sometidas a referéndum. La OTAN. La OTAN en 1980 y algo, lo que sea, yo todavía no podía votar, ni podía votar ningún referéndum. Se votó por referéndum si íbamos OTAN sí, OTAN no. Y salió que sí. Entonces, eso es una decisión política de especial trascendencia, ¿entendéis? O sea, el ejemplo claro, referéndums consultivos solamente ha habido ese, legal. Después ha habido el de Cataluña, que era otra cosa distinta. El referéndum, ¿quién lo convoca? Pregunta de examen. ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo propone? ¿Y quién lo autoriza? Ahí tenéis 3 cosas. ¿Veis? Empieza, lo convoca el presidente del Gobierno, a propuesta del rey, o empiezan a mezclarlo, ¿no? Previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, o directamente te pone, será convocado por el rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, o a propuesta de las Cortes Generales, que ya está mal, doblemente mal, ¿no? O te dice, se convoca por el rey, diga la correcta, fijaros el lío que os estoy metiendo. Será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por las Cortes Generales, mal. O sea, por el Congreso de los Diputados. Suena bien, pero está mal. Por eso tened cuidado que hay veces que hemos visto que son las Cortes Generales, pero otras veces habla del Congreso. Eso tenemos que marcarlo y remarcarlo. Cuidado que aquí no habla Cortes Generales, aquí habla Congreso. Eso sí se fijan en las preguntas. Y juegan con eso. Cortes Generales, Congreso. Cortes Generales, Congreso. Hay veces que las Cortes Generales, otras veces no las Cortes Generales. Porque las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Entonces, aquí dices, no, pero joder, el Congreso son Cortes Generales. Sí, pero falta el Senado ahí no te está diciendo nada del Senado. Si te dice Cortes Generales, te dice las dos. Se refiere a las dos, al Congreso y al Senado. Y aquí el Senado no está para nada. Ahí otra vez la prevalencia del Congreso sobre el Senado. Entonces, otra, se ha convocado el rey a propuesta del Congreso de los Diputados, previamente autorizada por el presidente del Gobierno o por el Gobierno. Suena muy bien, pero está mal. ¿Habéis visto cómo lo estoy mezclando? Y eso un examen te vuelve loco. Y lo están haciendo así ahora también, Están haciendo. Por eso, cuando veis una pregunta de esas,
si lo tenéis claro esto, o intentáis memorizarlo como estas preguntas que os estoy haciendo, al leerlo y empezar viendo la pregunta, digo, quieto, no voy a leer más. Voy a pensar yo sin leer, a ver si me acuerdo de algo. A ver, el rey tiene que ser el primero. Pues hay veces que ya puedo descartar a lo mejor una, o a lo mejor dos. Digo, vale, y ahora me la tengo que jugar. A ver, el Congreso, no sé qué, el Congreso me suena al final. Y no era Cortes Generales. Pues a lo mejor me pone Cortes Generales y ya solo me queda una de Congreso. Pues ya está, ya me da lo mismo como venga lo demás. O sea, tenéis que... ¿Por qué? Porque como os pongáis a leer todo, os lía totalmente. Y lo que teníais vosotros ya en la mente, os lo ha liado. Os lo ha liado. Es mejor antes de leerlo. Hay preguntas que... Hay otras que sí, que son de reconocimiento y tenemos que leerlo. Pero si no, hay que pensarlo antes de leerlo. Porque como lo leas, ya has caído en la trampa. Yo creo que esto es más sencillo de como lo están explicando los artículos de aquí. Hay que hacerse un croquis cronológico. Exactamente. Proposición o proyecto. Luego pasa a revisión en la Cámara. Sí. Y lo podéis hacer vosotros. Yo os voy a pasar un croquis de esos. Pero si lo hacéis vosotros, os va a venir bien. Aparte que os lo voy a traer. Pero si lo hacéis vosotros de esa forma, no se os va a olvidar en ningún momento. Y ya aprovecháis de poner lo de los 2 meses, 20 días naturales, un pequeño esquemita y es una pasada. Y ya estaba. Y aquí después, referéndum. Rey propone tal, o sea, y que os quedéis. Muchas veces también al haceros esa pregunta y contestarla en un pequeño esquema, es un refuerzo muy importante para el estudio. Eso es muy importante también, ¿vale? Pero para que vayáis viendo cómo nos puede jugar una mala pasada esas preguntas que nos pueden guiar también. Si las tenemos claras, a lo mejor, si lo tengo muy claro, lo puedo leer que lo voy a discriminar, pero cuando no tengo muy claro es mejor no leerlo. Cuidado. Lo leo, pero yo a mi rollo. A ver, primero sé que es el rey, lo tengo claro. Pues voy a ver, sí, pero sin leerla entera. A ver quién me pone. Ah, mira, esta no pone al rey, ala, fuera. Ya me quedo con 3. Tenemos que ir así, descartando, pum, pum. Y digo, a ver, ¿cuál es el siguiente? Va. A ver, que lo proponía tal, voy a ver, tal. Y algo, es que me acuerdo, no me acuerdo quién lo proponía, si el gobierno o el presidente del gobierno, que es distinto. Pero yo sé que era el Congreso. Ostras, estas Cortes Generales. Pues ya me la puedo jugar a lo mejor entre 2 solo. No sé si me entendéis. Tenemos que ir con calma, tenemos que ir meditando, tenemos que ir haciendo eso, porque es que cuesta mucho, es que es complicado, pero si os acostumbráis a estudiar así, si no lo sacáis en una, lo vais a sacar en otra. Y bueno, ya en las reservadas os salís. Si pilláis ya en reservadas, os salís. Estudiando de esta forma, os vais a salir. Ya os lo digo, o sea, de mano. Pero que a lo mejor lográis en el libre con toda la complicación que hay. Es que después, en el estudio después juega también la suerte. Y si tienes un buen día y tienes suerte y te cae ahí y estás... Es que nunca se sabe lo que... porque aquí la suerte también hay que buscarla. Eso de que sin estudiar, pum, pum, entonces haz la lotería y no te metas a la Guardia Civil. Haz la lotería que te vas a ser millonario, porque es muy complicado. Entonces, la suerte hay que buscarla como, primero, estudiando todo lo posible y después tener suerte. Porque muchas veces pues, tienes un mal día, es que te la juegas todo en un día. Tienes un mal día, que no te concentras, no sé, cosas que pasan. Y eso nos ha pasado a todos, ¿eh? O sea, por mucho que hayamos estudiado mucho, hay veces que tienes que no pillas nada. Es que, digo, pero si es que no sé qué me ha pasado y ya está. O sea, no puedes. Hay cosas que no puedes jugar. Porque aquí es que hay tantas variables que juegan y después variables que tampoco controlas porque quiénes se presentan, cómo han estudiado, cómo no han estudiado, quiénes se presentan. Y como hay tantos, pues es imposible. Al final no estás jugando tú sola. Apruebo y ya está. Es distinto. Entonces hay muchas variables, pero si vosotros lo enfocáis de esa forma, podéis empezar a tener oportunidades por libre, por reservadas no oportunidades. Si lo hacéis de esta forma, os salís, porque estáis estudiando para por libre, que es a tope, y para intentar tener opciones, que es lo que siempre hay que tener, porque después juegan lo que decimos, muchas variables. Pero yo cuando me lo han preguntado digo, no, si tú vas a ser Guardia Civil, preséntate a Guardia Civil por libre. Pero si te gusta el ejército, métete en el ejército. ¿Por qué? Porque estás asegurando. Estás asegurando doblemente. Hay gente que me lo ha preguntado y familiares míos, ¿eh? Y después han tenido suerte y han aprobado, pues fenomenal. O sea, otro no aprobó, en aquella eran 3 años solo, y fue
llegar al tercer año aprobó y se salió. Porque como de libre estaba dándose caña, pero no aprobaba. Lo bueno es que en vez de 5 eran 3 antes. Claro, Y era 5 años. ahora después añadieron los 5. Dios quiera que no sea así. O sea Que sea ahora. Es que 3 años venía muy bien. Era una salida muy buena. Yo creo que 5 lo tengo que haber dejado en 3. Porque era una salida muy buena y que se ha demostrado que hay gente muy buena en el ejército que trabaja muy bien, o sea, nos surtimos mucho del ejército, por eso hay más plazas reservadas en Guardia Civil, porque somos militares, que Policía Nacional, que reservan sobre el 10. El 10 máximo, pueden a veces menos, si quieren. El 10 máximo. Nosotros el máximo 60, pero es que se ponen en 60. Se ponen, no dicen, no, bueno, 60 voy a poner 30, no, poner 60. Para llenar el cupo, si no se llena, se llena luego con... Se pasa a libre, se pasa a libre. Por eso vosotros, estudiando como estoy estudiando, es que no podéis dejar escapar a libre. La tenéis que sacar vosotros. Estudiando de esta forma, vamos. O sea que vais a tener opciones por libre, ya sea este año, el siguiente, pero es que si llegáis a reservadas, vamos, es que tenéis que, vamos, y eso es lo que le decía yo, digo, tú vas estudiando, vas minando, tú vas tal, que apruebas, fenomenal, que no apruebas, te sales, en reservada se salió por todos lados, ¿sabes? Porque en el libre no llegaba, y había estudiado, pero joder, se juntan muchas cosas, en reservada se salió, y ahí está, lleva mucho tiempo, no ha querido ascender, lleva mucho tiempo en tráfico, me gustaba mucho el tráfico y lleva mucho tiempo en tráfico. Sí, no, hay gente que no. Yo tengo un hermano que no quiso ascender. O sea, ahora, incluso ya, como era es a los 56 años a los que nos metimos antes. Bueno, a nosotros nos hicieron un poco. Cuando nos metimos nosotros, se jubilaban, entre comillas, vamos, jubilar, pasaban a la reserva a los 50. Y cuando llevábamos muy poco, llevamos 2 años o 3 de guardia, lo reformaron a los 56. Y no nos dieron opción como a otros, que ahora sí que después lo volvieron a añadir a 58, a vosotros a 58, bueno, y todos los que han salido a partir del 90 y algo. Pero sí que dijeron a partir de esta promoción. Entonces, que dijeron, los que vienen de antes mantienen los de 56. Pues eso podían haberlo hecho antes. O sea, cuando nosotros llegamos guardia, eran a los 50. Y podían haber dicho, no, los que ya son guardias siguen manteniendo ese derecho a los 50. Es para los que vengan 56, para los que vengan después. Por eso no lo hicieron. ¿Mi edad con 56? Sí, no, porque es más de mi quinta o un poco más mayor. Por ejemplo, mi hermano es más mayor y la ha pillado 56. Pero teníamos de que podía haber sido a los 50. Pero vamos, que como le da opción de reengancharse hasta los 65, porque tiene que ir pasando unas pruebas, ya pasa, este verano cumplió los 56 y tuvo que pasar las pruebas de psicología, un poco así, 4 cosas. Bueno, y una de reconocimiento médico, para continuar hasta los 65, pero después, no sé si a cada año, no sé cómo lo hacen, tienen que volver a pasar psicotécnicos y también de salud. Sí, pero no son pruebas físicas, sí, de salud. No, simplemente pues un reconocimiento médico y todo ello, y de psicológico. Sí, porque a mí yo, no sé si te ha tocado este año o lo anterior. Pues a mi hermano, que es mayor que yo, le ha tocado este verano. O sea, lo que pasa es que después, si te asciendes a suboficial, bueno, vosotros ya os toca ya 58, pero los de 56, si ascienden a suboficial, eso ya tú firmas a propósito, ya pasas a los 58, es a los 58, no a los 56. A los guardias de hace ya muchos años para acá, es a los 58, o sea, cuando pasas a suboficial sigue siendo 58. Pero, por ejemplo, los que venían de antes, yo cuando me hice suboficial ya no eran 56, ya son 58. Pero después para oficial ya no son 58, son 61. Tú lo admites cuando tú apruebas, o sea, y cuando te presentas, firmas lógicamente para eso, porque está así regulado, que es a los 58 ahora vosotros, suboficiales y oficiales 61. Y quieren subir, pero la diferencia es que en suboficiales y en guardias pueden estar hasta los 65 y solicitarlo en activo, no pasa nada, es en activo, continúa. En cambio, en oficiales no. En oficiales a los 61 obligatoriamente pasas a la reserva hasta los 65. Puedes pedir después vacante de reserva, que está como activo, y le llaman reserva activa, pero no estás activo, eres reserva activa, que es distinto. Aunque bueno, al final es como activo, la verdad. O sea, que sigues con la pistola, depende de dónde estés y tal, no sé qué. Pero
no han querido el que puedas pedir hasta los 65 en activo por el tema de que, claro, pues garantizar ascensos y cosas de esas, andan diciendo. Pero quieren subir, ¿eh? Quieren subir incluso que los guardias en vez de hasta los 65, hasta los 67 también puedan ir. ¿Por qué? Porque a nosotros dicen que incluso hasta los 63, que continúas hasta los 63. Y ya pasas a la reserva después porque va a ser hasta los 67. La reserva. Pero ya muchos, 67 años. Sí, pero bueno, en verdad sería reserva. Pero 67 años ya un guardia en activo, ya cuidado, ¿eh? Incluso 65 ya también, ¿eh? Depende de dónde haya estado, ¿eh? En activo 65, hombre, si estás ahí en una oficina, bueno, también es distinto, pero imagínate en una moto, hombre. Que eso, normalmente es en una oficina de los de tráfico. Meten a esta gente que son activos, porque son los que llevan todo el tema de oficinas y no sé qué. No, me quiere decir que ya terminó. Es que lo único que pierdes es pasta, ¿eh? De activo a reserva, pasta. Porque como hubo aumento en nómina para intentarnos irnos acercando a los Mossos hace 2-3 años, pero aumentaron a los que están en activo. Los que están en reserva, pasas tú a reserva y pierdes. Ejemplo, lo decía yo por mi hermano, antes del aumento, decía, yo si no lo veo muy claro, por 100 euros me voy a... Eran 100 y algo. Me voy a la reserva y me voy así al gimnasio, a correr, a no sé qué, a partir de los 56 era vivir. De viaje, no sé cuánto. Ostras, cuando empezaron a subirnos, por el tema de equiparación salarial, que no han llegado a la equiparación real, pero sí nos han subido. Ya son, no sé si 500, 600 euros mínimo lo que pierden. 600 o más. Mira, fíjate, es que depende si es suboficial, si eres oficial. Un guardia pierde, no sé si, bueno, yo creo que me dijo, no sé, 600, 700, 800, ya no. Madre mía, qué barbaridad. Entonces dice, ¿dónde voy? No, encima se había separado, que hay que pasar dinero y demás. Digo, quita. Digo, quita, a seguir trabajando, que estoy bien también en una oficina, está. Y dice que es que mucho dinero, que cuidado. Dice, ahora cambian las cosas. Si son 100 euros, sí, dices, bueno, con mucho, si te apetece, o yo que sé, un tiempo, o lo que sea, como te puedes ir cuando quieras, con un mes de antelación lo pides y te puedes ir igual. O sea que tú pides hasta los 65, pero te vas cuando tú quieras. O sea, si después de pedirlo llevas 6 meses y dices, mira, no quiero, pues lo solicitas y un mes antes del pase y te lo conceden. O sea que estás trabajando hasta que tú quieras, en verdad. Que es lo bueno. De la escala de superficial. Es que es mucho dinero, pues entonces la de guardias anda por 800. Sí, porque yo creo que me dijo algo así, 700 y pico o algo así. Si las oficiales 1000, yo creo que guardias 700 y pico. Es que no puedes, es que no. O 1000 euros. Es que es dinero, aunque tengas la vida resuelta. Mucho dinero. ¿Para qué? ¿Para ir a mirar obras? Para eso me quedo trabajando y me gano 1000 euros más. Y eso afecta a la jubilación, ¿no? No, después en la jubilación ya sí que entras todos igual. El grupo A1, en la jubilación, un general va a cobrar como un teniente en la jubilación. O sea, depende si los años, como mucho. Un suboficial da lo mismo que sea subteniente, sea sargento recién tal. Va a cobrar lo mismo en la jubilación. O sea, eso ya no se nota. Donde se nota es que estés en activo. Lo de los... No, todavía no, porque no vamos con los funcionarios. Entonces, de momento sigue siendo los 65. Hasta los 65. Pero están hablando de subirlo a 67 como los funcionarios. O sea, ¿Y cuántos años? Pero 67, pero que la reserva sería la reserva, en verdad. Porque tú podrías, en vez de los 58 que tenéis, también los van a aumentar a los 60 en activo, obligatorio. Claro. No que tú puedas hacer lo que quieras, no, obligatorio. Y nosotros, en vez de 61, a los 63. Eso lo están estudiando. ¿Por qué? Porque la reserva después, si tú te quieres poner en la reserva y perder pasta de momento, pues va a aumentarse hasta los 67. Entonces, por eso. ¿Y cuántos años tiene que tener cotizado? ¿Cuántos años trabajado? Es que ahí depende de los años, depende... No, ahí tú entras a la reserva por año. Lo cotizado es cuando pasas a la jubilación y depende de los años que tengas cotizados, sí, es cuando cobras más o menos. Eso es. Es la única diferencia, porque si no, un general que pueda llevar 35 años, 60 o 35, 40 o lo que sea, si ese teniente también
lleva esos 35 o 40, va a cobrar lo mismo que ese general, aunque sea general y el otro teniente. Pero como ya han cotizado lo mismo, va a cobrar lo mismo, porque son A1 en la jubilación. Mientras estén en activo o en reserva, en activo, no. Cuidado, en reserva o en activo, bueno, eso tendría que preguntarlo. Tendría que preguntarlo en reserva de activo si es como activo. Porque en verdad estás como medio activo sin estar en activo. O sea, estar en reserva pero trabajando. Sí. Tendría que preguntarlo sobre todo por los oficiales, que los oficiales sí que no pueden pedir hasta los 65 como los guardias, que sí que se pueden pedir, los sargentos. Pueden pedir hasta los 65. Después pueden ir cuando quieran, una vez que... Porque es que el problema es que tú ya estás destinado a un sitio y puedes seguir destinado a ese sitio y ya está, no te mueves. Sí. En cambio, en reserva activa te la juegas, porque ahí son vacantes muy contadas y a lo mejor en otro sitio. Y bueno, en tu sitio no lo va a haber, normalmente va a ser en otro sitio. ¿Y cuántos años son para el 100% de la jubilación? ¿Cotizado? Pues yo creo que eran algo de 35, 30 o 35, algo así. Ah, no, espérate, ya sé. Por ejemplo, en oficiales decían que 20, pero en el A1. 20 de A1. Cuidado, no durante toda su trayectoria. No la trayectoria. O sea, no desde que eres alférez, porque ha existido el alférez no cuenta, desde que eres teniente. Yo en mi caso fui ascendido a teniente de alférez en 2005 al alférez y en 2009 a teniente. Pues de 2009 hasta que pase la reserva, no hasta la reserva no me cuenta, ¿eh? Hasta que pase la reserva tengo que tener, para tener el máximo, 20 años. De A1, desde teniente. Sí lo voy a tener, pero hasta ahí. Si suben hasta los 63, pues ya me sobra más todavía, obviamente. Pero tiene que ser en activo, ¿eh? No vale en reserva. Ni vale en reserva activa tampoco. Por eso, la reserva activa no sé si se pierde mucho o no. En reserva, sin activo, que es lo que dice, 1.000 o 800 guardia, estamos hablando de mucho dinero. Entonces hay que pensárselo bien. Es que además, si no tienes nada que hacer por ahí, estás a gusto en tu destino o lo que sea, pues otra cosa es que estés a disgusto. O sea, pero bueno, pides otro sitio y ya está. Yo creo que sale ganando uno. Sí, claro. No. A partir de los 50 y tanto ya uno no va a estar metido en los RS. No, normalmente es gente que ya está colocada. Son gente, tanto guardias como suboficiales, ya están colocados y que llevan ya años. Pero si llevan desde los 16 años trabajando, mi padre, por ejemplo, lo va a dejar. Ya tiene los cotizados los años, los 20, o los que necesitan para cobrar 100%. No, ya lleva desde los 20. Entonces ya esa gente sí puede meterse en reserva, porque saben yo cumplo en septiembre del año que viene 36, 12 trienios, casi nada. Son muchos años. Y me quedan todavía, claro, y me quedan. Yo entro en tráfico con 21. Pero en tráfico, pero antes era guardia. O sea que a lo mejor salí con 18 o con 19 también, como salimos nosotros, o en polilla, los polillas, vamos. A lo mejor 71. Sí, porque será mayor que yo tengo 52, será mayor que yo. Claro, entonces, claro, sí, porque dices que tal, si tiene que ser de las 66, 67, pues 5 o 4 años antes. 4 años, yo soy 71, 70, 78, 69, de las 67 o... Sí, de las 67 puede ser, 67 o 68, ahí depende, a ver un poco ahí el año que por ahí andaría. O de la 67 puede ser, porque es que antes ahí entraban desde los 16. Justo en mi año dijeron que fue el primer año que dijeron 16 no. O sea, yo me iba a presentar con 16, con la 70. Y me dijeron no puedes presentarte con la 70. O sea, con la elevada 70. Y eso, pues si ya tengo 16 ya me puedo presentar. Además me vino mi padre además con el boletín y demás. Y dice, no, que no te puedes presentar. Y esto, pues ya tengo 16, ya como otros años, dice, este año han cambiado. Es el primer año que solo te puedes presentar con 17. A mí me pasó cuando miré lo de la escala oficial. Sí, tengo que esperar un año más. Bajaron de 23 a 21, con 21 años escala oficiales del ejército. Sí, claro, a veces también que baja y eso. Pues yo ahí tuve que esperar otro año. Yo que no quería estudiar en aquella, la otra vez a seguir en el instituto. Y de ahí, digo, después me di estudiar. Mi padre dice, tú estás... Y después tú cuando te pones, no... Nunca es tarde si te Sí, no. Después me puse ahí, pero después empecé no muy tarde, lo que pasa es que lo que dices tú, nunca es tarde, porque claro, yo pensaba, porque empecé
en verdad ya a los 20, 21, cuando me salí de los GRS, que tenía más tiempo, me empezó a picar el tema, porque me metí en policía judicial y me empezó a picar el tema con el tema, primero jurídico, me gustaba el tema de psicología mucho, pero por el tema de que iba mucho a los juicios y digo, este tío, qué pesado es, qué tal, no sé qué, pues, porque ibas mucho a juicio, y este tonto, este no sé qué, pues, y ya digo, me voy a acabar. Y además, en vez del nocturno, pues había una cosa que se llama INBAF, como la UNED, y que ibas 3 días a la semana, 2 o 3 días, 3 tardes, y Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia se llama, pero tenías que ir 2 o 3 tardes. Y acabé tercero y COU, era lo que había antes, ¿no? Y el selectivo es por la UNED. Y llamé, porque era para meterme en Derecho. Digo, me voy a meter en Derecho para todo este modelo de juicio y año a año, año a año trabajando y año a año. De esto que te pones y venga. Yo me acuerdo que venía venía de un levantamiento de cadáver, a lo mejor ahí a las 2 de la mañana, que me había tocado por ahí en policía judicial con el juez y demás. Y cuando llegaba, digo, ostras, que voy muy mal para estudiar. Digo, me ponía a lo mejor hasta las 4 o las 5. Después me levantaba a las 9 o a las 8 porque había que continuar otras cosas o lo que sea. Al final te pone como esto, ¿no? La mula, ¿no? Igual, digo, venga, vamos. Y al final pues te vas poniendo y después ya vas continuando, te vas metiendo, digo, pues voy a hacer, como me gustaba mucho psicología, pero me puse con el tema de Derecho por el tema de que estabas en investigación y eso, pues digo, pues ahora voy a hacer eso que... Bueno, me iba a matricular en psicología, pero digo, joder, de esto que viene y veo, no sé qué hacer doctorado, no sé qué viene en la UNED, tal, voy a echarlo, no me van a coger, tengo que mandar el currículum, tengo que mandar mi expediente académico, no sé qué, y encima derecho penal que lo piden muchísima gente en toda España. Y digo, bueno, como tengo tiempo para matricularme en psicología, si no me cogen el doctorado, que no creo, ya tenía preparado casi todo para matricularme en psicología. Y igual que me llega una carta porque antes eso no había tanto tema internet, ¿no? Y que me habían admitido. Y había solo 25 para toda España, 25 plazas, y me dijeron que habían pedido 200, no sé cuánto el tema de doctorado. Porque miraban también dónde había sacado la carrera, que la había sacado en Valladolid, el currículum, que ya estabas trabajando, que estabas en policía judicial, muchas cosas, entonces valoraban todas esas cosas, no solo el expediente académico, lo valoraron, el haber acabado año a año en una universidad como Valladolid. Miraban las universidades, miran cómo varimos, digamos, también. Y así que tuve que dejarlo de psicología para más adelante, cuando he podido... Ya incluso lo he hecho ya cuando eran grados. O sea, tanto psicología como criminología. Ya, como cambiaron, ya, mientras ibas ascendiendo también. Y bueno, también tienes que tener familia y esas cosas, porque si no, los que nos gusta, queremos tener familia, pues lógicamente también tienes que dedicar no va a estar siempre en lo profesional, aunque te guste. Es que sí. Yo en policía judicial pues me casé muy tarde, porque es que disfrutaba investigando. Eso de paisano, de estar por ahí, me encantaba. O sea, yo lo tenía bien claro, había visto muchas películas y, y ya en Valdemoro lo tenía claro, o sea, que quería ser que estar en policía judicial, ¿no? Pero ahí desde el principio. Y me tiré muchísimos años. Para que después ya al estudio, pues cuando vas ascendiendo dices, pues aprovecha tu formación y tu experiencia para dar clases, y por eso me quedé en el Escorial, era en libre designación, y me cogieron para dar clases de Derecho Procesal Penal para la Policía Judicial, porque los oficiales salen con esa titulación ya directamente y por eso lo enfocas ya a esa especialidad. Y después también criminología, porque después, como dice, estoy haciendo psicología y criminología, pues ya una otra asignatura. No, lo hice psicología, lo hice por la UNED entera, grado de psicología, y después lo que hice los 2 años que me faltaban, porque me convalidaban todo lo que pudieron, porque por ANECA tienen un máximo de convalidación. Y incluso tuve que hacer asignaturas que medicina forense, cosas que las tenía de policía judicial, otras que las tenía de otros temas, pero no me las podían convalidar ya, porque era el máximo que podían convalidar, porque eso no te permite más. Y yo me acuerdo que en criminología me preguntaban cosas que les ponía de lo que preguntaban y más, porque las tenía de policía judicial. Al final me ponían matrícula, no sé qué, porque es que digo, que me decía alguno, pero que sabes más que yo, encima ya eres doctor, me daban clases algunos que no eran ni doctores, y dice, es que yo estoy con el doctorado todavía y tú eres doctor, y encima... Doctor en yo era doctor en Derecho, ya, cuando hice psicología y criminología. ¿Según terminó la carrera?
Hice el doctorado. El doctorado, no había máster en aquello. Era como un máster que era una asociación de investigadores, pero sí que yo en aquella era muy difícil porque era una asociación de investigadores a 2 años. La cátedra, es casi como le llama cátedra, pero es una asociación que después le llamaron DEA, después por máster, pero que había que estar 2 años y después que te cogiera un director que no era tan fácil. Los enchufados lo tenían desde el principio, yo no era enchufado, entonces me busqué la vida y al final conseguí un director, porque si no te servía de nada el tener otro, y al final me tocó un director duro, pero eso me vino bien, que me tiré 6 años más que la propia carrera, entre los 2 y casi 4. Para ser doctor. Doctorado, pero es no, catedrático, para que lo entendáis, es un profesor titular que opta a la cátedra. Que tiene que ser doctor, lógicamente, y unos cuantos años, tiene que estar unos cuantos años para ser catedrático, pero tiene que ser profesor titular, ser doctor, llevar un tiempo y sacar una, entre comillas, oposición, pero bueno, también hay mucho rollo político, hay amigos de no sé quién, bueno, hay un poco de todo. Pero esos los que se dedican a dar clases, exclusivamente como titulares profesionales de la enseñanza, en una universidad. Profesor de otro profesor. Exactamente. Y bueno, ahí pero bueno, que después tú puedes, yo estoy dirigiendo tesis doctorales y ya he dirigido 5 tesis, 6 tesis doctorales. Tengo 2 en diciembre que defienden, o sea, me quito otros 2 ahora, porque tengo demasiados. O sea, ¿por qué? Porque si tú siendo doctor ya puedes dirigir. Lo que pasa es que como no soy titular, porque no puedo ser titular, porque yo soy forense con seguridad, no puedo ser titular de una universidad. Entonces, ¿qué hacen? Nombran un tutor, que puede ser o director o tutor solo, director o codirector contigo, o simplemente tutor pero titular de esa universidad, y otro de fuera. Entonces yo me lo suple ese tutor que está en la universidad, para que pueda decir que lo pueda sacar por ahí, porque yo como no estoy en esa universidad no puedo. Puedo colaborar, que colaboro con algunas universidades, pero no soy titular, ni mucho menos, porque no puedo, es incompatible. No, entonces no se puede. Pero puedo dirigir. Entonces estoy haciendo doctores a muchos compañeros de promoción, incluso a amigos, pero que también son currantes y se lo agradecen. Y nada, pues bueno, venga, vamos a seguir. Si no, pues lío aquí. Venga, 93. Tratados internacionales. ¿Ves? Mediante ley orgánica. Esto es mediante ley orgánica, real decreto, lo que sea. Pero autorizar la celebración. ¿Mediante qué tipo de norma se puede autorizar la celebración de tratados? Ley orgánica, real decreto, ley ordinaria, ley extraordinaria. No, ley orgánica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas importantes, ¿no? ¿La ley orgánica para qué era? Para cosas importantes. Sí. Derechos fundamentales, prerrogativa de gracia, tratados. O sea, al final estamos hablando de cosas importantes, por lo que se atribuye a una organización, bueno, un poco el ejercicio de la competencia derivada de la cuestión. ¿Y a quién corresponde? Según los casos, la garantía del cumplimiento de los tratados. ¿A las Cortes Generales o al Gobierno? Le corresponde garantizar el cumplimiento de los tratados. Por lo tanto, el que se cumpla los tratados va a corresponder a las Cortes Generales o al Gobierno, dependiendo qué tratado sea. Dependiendo qué tratado. Si es un tratado más de ámbito legislativo, va a ser las Cortes Generales. Si es más un tratado de cumplimiento más bien ejecutivo, pues será el Gobierno. Eso depende del tratado que sea. Imaginaros que el tratado es un tratado entre distintos países para regular una determinada normativa. Y te están diciendo que hay que regular algo de violencia de género, de acuerdo a una recomendación que ha habido europea, no sé qué. Y tú firmas el tratado que quieres hacerlo. Pues entonces, ¿el cumplimiento quién lo va a garantizar? ¿El Gobierno o las Cortes? No, las Cortes. Porque es legislativo. Porque te dice que haya que hacer algún tipo de norma jurídica. Entonces va a ser las Cortes Generales, normalmente el que valore. Pero a lo mejor ese tratado que firmas, lo que quieren es que en determinados países se cumpla una determinada cuestión. Es más bien que se cumpla algo que ya existe en todos los países, o sea, es como más ejecutivo, por lo tanto nos vamos al Gobierno. Pero eso es para que lo penséis. La pregunta de examen, lógicamente, si te preguntan, es a quién le corresponde el velar por el cumplimiento, garantizar el cumplimiento de estos tratados. Pues depende, Cortes Generales o el Gobierno, es lo que tenemos que firmar. Vale, ahí tenéis. Seguimos en 94. La prestación de consentimiento del Estado para obligarse, esto no sé por qué no está subrayado, porque es pregunta de examen. Esta es pregunta de examen y esta es al revés. Te pone, ¿cuál de los siguientes, dentro de la prestación de consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios, requerirá la previa autorización? Primero, esto es pregunta de examen.
¿Qué previa autorización existe para la prestación de consentimiento del Estado? Primero, ¿quién consiente? El Estado. ¿Previa autorización de quién? Cortes Generales. Ahí tenéis ya la pregunta, una pregunta clara. Y después, ¿en qué casos? Y te pone, diga la incorrecta. Lo típico. Porque tienes que saber que son tratados de carácter político, militar, integridad territorial del Estado o derechos y deberes, cuestiones que son importantes también, ¿veis? Temas de pasta, hacienda pública, o que supongan modificación de derogación de alguna ley que exijan medidas legislativas para que puedan ejecutarse. ¿Qué te ponen? Pues tratado del medio ambiente, como decía antes, o cosas que saltan un poco a la vista. O sea que este caso muchas veces sí que es más de reconocimiento, de memorización. Quien consiente, Estado, previa autorización, Cortes Generales, y lo otro, lectura. Porque si lo leéis, ahí sí que entra lo que decimos un poco de reconocimiento. Hablamos del Estado, hablamos del gobierno, de las cámaras. El Estado se refiere a todo. El Estado es lo que está por encima, exactamente. La administración pública en general, que puede estar tanto Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, todos. El Estado somos todos, por decirlo de alguna forma. Pero es el que está por encima, digamos, en ese caso. ¿Y previa autorización de quién? De las Cortes Generales. Claro, y leerlo. Es un tipo de tratado que hace falta eso. Para que el Estado nos obligue a exactamente. O sea, si te dice un tratado sobre el medio ambiente, pues no hace falta esto. ¿Con un tratado internacional? Sí. Son estos. Es de estos temas. Si te dice un tratado del medio ambiente, pero que no tenga que ver ni con tema financiero ni nada de eso. Por ejemplo, un tratado sobre agencia tributaria. Exactamente. Que a lo mejor te dice, me acuerdo de una vez que pusieron tratado sobre la estructura para el no sé qué de la estructura de la administración pública, ¿no? Algo así. La estructura, aquí no viene nada de estructura, ¿no? Si lo leéis, lo vais a reconocer. Esto sí que es de las que digo de que no hace falta memorizar, sino reconocer. Memorizar un poco más quién consiente y quién previa autorización, porque esa la han puesto. Y cuando ponen lo otro, se puede sacar como un reconocimiento. O sea, leyéndolo un poco así, esto me canta. Aunque no lo sepas bien de memoria, esto no me suena. Esto no me suena. Pumba, ya está. Eso es como tenéis que... ¿Veis cómo hay formas distintas? Pues aquí sí que vale el tema de reconocimiento. Congreso y Senado serán inmediatamente informados de la conclusión. ¿Quién será informado de la conclusión de cualquier tratado que no exija previa autorización y demás? Los demás tratados, el Congreso y el Senado, ¿veis? Sí. Al final también son las Cortes Generales, pero no es el Congreso solo, es el Congreso y el Senado. Cortes Generales, vale, también podría valer, pero te van a poner lo mismo que pone aquí, ¿eh? No te van a poner de las Cortes Generales, el Congreso, el Senado, y entonces la buena sería las Cortes Generales, ¿no? Pero no te lo van a poner así. Te van a decir, el Congreso, el Senado, el Gobierno, Alfa y Bravo son correctas. Alfa y Bravo son correctas. U otra, Congreso y Senado, Congreso y Gobierno, no sé qué, te empiezan a liar ahí, ¿vale? Fijaros un poco en ese sentido. 95, la celebración del tratado internacional. Tomás, sí. Entonces, cualquier tratado de diferente ámbito de los que están aquí enunciados, no hace falta lo otro. O sea, no hace falta una previa autorización de las Cortes. Hace falta como un control posterior del Congreso y Senado. ¿Por qué? Porque tienen que ser inmediatamente informado posterior. ¿Posterior por qué? Porque desde cuando ya lo han firmado, cuando ya se ha concluido. No antes de empezar, sino ya cuando lo han terminado. Claro, la conclusión. Vale. O sea, ahí no hace falta ni en todas ese que estamos diciendo, la estructura de la administración, no sé qué, informados en la conclusión del Congreso y Senado. No hace falta lo otro. Entonces, preguntas de examen. No sé por qué no lo han puesto, por ejemplo, en este caso amarillo, pero bueno, aquí también, como ha habido tantos años, es que ha caído de todo. Porque daos cuenta que es que encima había años de 25 preguntas antes. Cuando eran 7 temas, la Constitución, había hasta 25 preguntas. O sea que durante 25 preguntas en 2 exámenes, 50. Y eso todos los años. Fijaos la cantidad de preguntas desde el año 90, que yo controlo, vamos, por 90-91. Tengo aquí como un disco duro ya, porque son muchos. Sí, ahí lo importante. Pero aún así, aunque lo tenga como un disco duro, cuando me preguntan o volvemos a estudiar alguna pregunta, algún artículo y demás, yo me lo vuelvo a estudiar. Me vuelvo a mirar la tontería porque lo que no puedes hacer, como ya esto ya me lo sé, no, has caído, ya lo has fastidiado. Me lo puedo saber, pero la tontería a lo mejor no me acuerdo bien. Claro, yo cuando lo estoy leyendo, joder, qué chulo soy. Me acuerdo perfectamente, pero porque lo tengo aquí, pero un examen ya no lo tengo delante. Entonces, tengo que volverme a fijar en esa tontería. Aunque yo me lo sepa, tengo que volver a retenerlo, tengo que volver a mirarlo. Aunque tarde menos tiempo, porque, claro,
Yo estoy todo el día con ello y lo he hecho 40 veces. Pero no puedo decir, esto no lo miro porque me lo sé. Mal. Porque aunque te lo sepas, has caído en lo que no debe caer nadie, en la confianza. Y la confianza no es buena para nada, en que te confíes. Ni en las armas, ni en nada. No es bueno ni para nada. Entonces, me lo voy a mirar otra vez. ¿Que me voy a fijar nada más eso? Vale. ¿Tardaré menos? Vale, fenomenal, mejor. Así tengo más tiempo para cosas que son más rollos por ahí, que normas por ahí que no he mirado o que han modificado. Pero no se puede uno confiar. ¿Veis? La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá que, es lógico, ¿no? Si va en contra de la Constitución, o se reforma la Constitución o no se firma el tratado. Una de las dos. Es lógico, revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Vamos a ver. Si hay un tratado internacional que vemos que puede ir en contra de la propia Constitución, o no lo firmo, o si no lo tengo claro, se lo digo al Constitucional para que me diga, oye, ¿esto puede ir en contra de la Constitución? Y me dicen, no, es un poco distinto, tal. Pues sí. Entonces, cuidado. ¿Quieres firmarlo? Vale, pues si quieres firmarlo tendrás que modificar la Constitución. Pero cuidado, modificar la Constitución tampoco es tan fácil. Sobre todo, ¿Cómo? si quieres firmar un tratado constitucional que al final pueda ir en contra de la Constitución, o modificas la Constitución o no firmas el tratado. Así de sencillo. Es normal, ¿no? Es lógico. ¿Que tienes dudas? Pues el Tribunal Constitucional está para interpretar. Entonces, que nos diga si va en contra de la Constitución. Hay veces que lo han consultado y dicen, no va, pues lo puedo firmar, porque ya tengo el aval del intérprete, ¿no? El aval, porque cualquier cuestión del Tribunal Constitucional, incluso cualquier sentencia que haya incluso del Tribunal Constitucional, la primera ya es como ley. Es jurisprudencia constitucional que se llama. Claro. A la primera, no hay que esperar a la segunda. Y Tribunal Constitucional para valorar si eso es... Aquí es valoración, aquí es pedir opinión, por decirlo de alguna forma, no es una sentencia. Para que nos lo valore, porque es el que interpreta la Constitución. Para poder firmar o no integrar ese tratado internacional. Claro, porque una vez que lo firmas, claro, es que una vez que lo firmas, entra dentro, no puede ser porque entra y no puede colisionar. Por eso muchas veces, ¿qué es más alto, el tratado o la Constitución? Está aquí, porque en verdad, si va en contra de la Constitución, porque muchos dicen, no, el tratado está por encima. No, porque si va en contra de la Constitución es que desaparece, no pasa por encima. O sea, es más bien, claro, entonces es que hay mucha doctrina en este sentido. Lo normal es que hay una doctrina que es la mayoritaria que dicen que están a la par. ¿Por qué? Porque no puede ir en contra de la Constitución. Lo dice este artículo 95 también. 96. Tratados internacionales válidamente celebrados. Una vez, lo que está hablando, ¿no? Lo que estamos comentando. Una vez publicados. ¿Y esto cómo lo han preguntado? Desde la misma firma ya entran a ser parte del ordenamiento jurídico. No, porque te preguntan. Los tratados válidamente celebrados, ¿cuándo entran a formar parte del ordenamiento interno? Desde la firma. Desde que entre en vigor el tratado a nivel europeo, no sé qué. Una vez publicados oficialmente en España. Es que te lo ponen tal cual, y se ha caído así. Una vez publicados, o sea, ¿cuándo son de obligatorio cumplimiento? No cuando lo firman. O sea, son de obligatorio cumplimiento cuando han sido publicados oficialmente en España. Pero eso pasa en todas las normas. Mientras no han sido publicadas y entren en vigor, en verdad, no sirve de nada. O sea, que es un poco por lógica también, ¿vale? Después podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas, pues lógicamente en la forma prevista en sus propios tratados. Lógico. Y de acuerdo al derecho internacional. Pero bueno, eso leerlo ya, eso no ha habido. Lo importante es más lo de una vez publicados oficialmente en España. Esa frase importante. Es cuando entran a formar parte del ordenamiento interno. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales, utilizar el mismo procedimiento, la aprobación del artículo 94. Esa nada. Mirar el 94, pero no nada. El título 4. Acordaros de que lo dije, que es el título 3, que es el título 4. El 4 es del gobierno y de la administración, ¿vale? El título 10, el título 9, etcétera, ¿vale? Porque a veces siguen preguntando, diga cuál de los siguientes corresponde al título 4. El gobierno de la administración, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Entonces tienes que decir el gobierno de la administración. Hay preguntas de esas también, o al revés, lo que comentamos. Esta, antes la preguntaban, pero ahora la ponen como dentro de las correctas o incorrectas, te ponen 3 frases. El gobierno que dirige la política interior y exterior. Pero cuidado también, administración civil y militar.
A veces te dicen la administración solo civil o algo así. Y la defensa del Estado. ¿Y qué función ejerce? Lo que tiene que ver con la ejecución ejecutiva y potestad reglamentaria. El gobierno es la función ejecutiva y potestad reglamentaria. Claro, la potestad reglamentaria hace referencia a lo que habíamos visto. Porque los reglamentos son ejecutorios normalmente, son desarrollo de leyes. ¿Para qué? Para que esa ley se pueda ejecutar. Entonces esa potestad reglamentaria ya sí es del gobierno. Es la que le cede el Congreso. Sí, porque es para ejecutar ya. Es para ejecutar. Por eso los reglamentos desarrollan ejecutoriamente, pero no pueden ir en contra de la ley, lógicamente, ni pueden crear cosas nuevas que no vengan en la ley. Sí. Ni sanciones, ni faltas. Pero bueno, ahí tienen que estar en la propia ley. Y después el reglamento lo que hace es con mucho desarrollar, interpretar esas sanciones, esas infracciones, desarrollar más, pero siempre para que puedan ser ejecutivas. Por ejemplo, esa ley que os estaba comentando, ley 15/2022, es una ley que ya puede aplicarse directamente, pero para una mayor ejecución lo normal es que haya un reglamento, que es el ejecutivo. Por eso la potestad reglamentaria sí recae en el gobierno, para ejecutar, porque el reglamento es para ejecutar, más fácil, ¿no? ¿Y el gobierno de qué se compone? De presidente, siempre de vicepresidentes, cuidado. Pone su caso, vicepresidentes no es obligatorio. Cada vez tengamos más vicepresidentes, hasta 5 vicepresidentes que tenemos ahora, o no sé si seguimos teniendo 5 o cuántos, pero no obliga, lo que pasa es que siempre ha habido por lo menos un vicepresidente. Pero cada vez tenemos vicepresidente primero, segundo, tercero, es una exageración. O sea, de estos, ¿cuál es el que puede obviarse? El vicepresidente. Porque lo demás, presidente, ministros y demás miembros del gobierno están cerca. Vicepresidente, siempre no, en su caso. El presidente dirige la acción del... Hombre, el presidente del gobierno es el director de orquesta, es el que dirige el gobierno, ¿no? Y coordina pues, las funciones de todos los que pertenecen al gobierno, los ministros, ¿no? Y los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandato, del mandato parlamentario, porque normalmente no tienen por qué, pero la mayoría de los miembros del gobierno suelen ser diputados. No tiene por qué, ¿eh? Pueden también, por ejemplo, en este caso, el propio ministro de Interior no sé si es diputado, sí es diputado porque está ahí, pero ha habido veces que no son diputados. Pueden elegir a alguien técnico como ministro y no tiene por ser diputado, ¿eh? Lo normal es que sea diputado porque les compensa, lo más normal, ¿eh? Pero no tiene por qué ser. Pero claro, tienen ese mandato parlamentario. Después la ley regulará incompatibilidades de los miembros del gobierno, nada. En 99 nos habla de que después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos como representantes parlamentarios a través del presidente del Congreso, ¿veis? Esto es lo que decíamos, propondrá un candidato del presidente del gobierno. El artículo 99 nos viene a decir, si queréis lo podéis ir leyendo, pero tiene que ver con las elecciones. Y normalmente tendríamos que tener elecciones nacionales a finales de año, del año que viene. No sé si lo dejarán hasta a primeros de año por la presidencia del gobierno del Ejecutivo, que es la presidencia de la Comisión de la Unión Europea, el segundo semestre del próximo año. Pero ahí, ¿qué sucede? Que ha habido elecciones, se han votado y lo que pasó ahí, en el último caso más claro, pues en las últimas votaciones, después de la moción de censura, al año se hicieron las votaciones y salió como más votado el PSOE. Pero, aún así, no podía conformar gobierno porque necesitaba más gente. Para mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple en segunda. Entonces, claro, que tenían que empezar a negociar. Entonces, tienen un tiempo que veremos y para decirle al rey, el rey empieza a hacer entrevistas a todos los cabezas de, tanto en el PP el que era el otro, Casado, sí, para ver si ellos han llegado a, porque no tienen por qué, a lo mejor este es el más votado, este tiene menos votado, pero este no llega a acuerdos y este llega a acuerdos con mucha gente, claro, y se pone aquí. Sí. Entonces, dice, no, yo propongo, y este dice, no propongo porque él tiene más que yo no propongo, y propone este. ¿Cuándo propone? Al rey. Aquí propone al rey. ¿Cuándo? En esa consulta de representantes. El rey va llamando a los representantes de cada partido y les pregunta si va a presentar candidatura como presidente del gobierno. ¿Quién la va a presentar? Quien haya hecho negociaciones y vea que le salen los números. A veces que a lo mejor no te salen los números. O crees que te van a salir, pero alguno te dice, ya veremos, a lo mejor votamos. Pero lo que sea, eso depende, qué es lo que hacen. Normalmente amarran bien. No sé si con escrito o no. Le dice,
votamos, pero firmas que nos vas a dar, cuando tengas esto, esto. Nos vas a dar todos los etarras que estén en el mismo prisión, que no sé cuánto, o lo que sea. No, o sea, lo hemos visto un montón de veces, lo del juramento hipocrático, que se lee en la Constitución, con el rey delante. Eso ya es después. Eso es después. Eso es después porque eso es después. Eso es después cuando ya has elegido. Cuando es elegido el presidente. Y después el presidente elige a los ministros y vienen los ministros a hacer eso también. Vale, entonces el rey es el que les consulta primero en su casa, por decirlo. Le llama allí a la Casa Real. Y van pasando. Pero no es el rey. Uno por uno, eso. Ellos no se reúnen con hacen el la rey. foto, también eso. Se reúnen con el rey ahí. Y ahí es donde le dice. Con el rey. Sí, con el rey ahí. Dice el artículo 99, dice. El rey, previa consulta con los representantes. Esa consulta es esa entrevista que hacen allí en Casa Real. A través del presidente del No, Congreso. eso es después. Mira, pone. Previa consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. En esa entrevista previa, ¿Sí? una vez que le ha dicho, yo voy a ser candidato porque creo que tengo los apoyos necesarios. Entonces, el rey, ya veis, a través del presidente del gobierno, ¿cómo es eso? El rey propone al candidato. O sea, allí Sánchez le dijo, yo tengo apoyos suficientes. Casado dije, no tengo apoyos. Vale, entonces, después de esa previa consulta... ¿Quién propone el candidato? El rey. Lo propone el rey. Pero cuidado, es una propuesta que es firmada, hace falta un refrendo. Y ahí es donde estaba. ¿El refrendo es el presidente del gobierno? No, porque no existe. Todavía no existe. El presidente del Congreso, que sí existe, porque existe un Congreso en funciones del anterior. Y tiene la obligación de refrendarlo. O sea, que el rey apoya, digamos, al... Bueno, perdón, el presidente del Congreso no, es que ya está formada las nuevas cámaras. Lo que pasa es que no tenemos presidente, cuidado, porque las otras estaban disueltas. Que me he venido ahora rápido, perdón. Entonces el rey, digamos, que apoya al nuevo presidente. Al que le dice que tiene apoyos. El rey es que no puede decir, no, tú eres un pelamarillas, tú no puedes ser presidente. Eso no puede decirlo. Él tiene una función constitucional obligatoria. El que le diga que tiene apoyos, aunque después a lo mejor no sale elegido, pero le ha dicho que tiene apoyos, pues vamos a intentarlo. Lo propongo. Y entonces claro, tiene que decir qué apoyos, una cierta demostración. Pues mira, he hablado con estos partidos políticos, si no hay nada raro, lo más que me voten. Casado, tú has hablado, no tengo apoyos. No puede venir ahí con faroles diciendo, no, yo es que tengo muchos apoyos. ¿Pero cuáles? Dímelos. Pues este y no sé qué. Y queda como a gancho, como dicen. No porque no va... O sea, entonces ahí, ¿qué sucedió? Que hubo un año que volvimos a repetir elecciones porque llegó Rajoy, que tenía más o menos como Sánchez, pero no quería gobierno Frankenstein. Y dijo, yo no tengo apoyos. Además que ni lo intentó. No intentó ni hacer... Porque sabían lo que le iba a pedir. Y dice, yo no pienso dar nada de eso. Entonces, llegó la entrevista y le dijo, en este caso, que tenía más o menos lo mismo que Sánchez después, le dijo, yo no tengo apoyos. No soy candidato. Sánchez tenía muy poco, tampoco podía decir que quería ser candidato. Entonces, al final, ¿qué se hizo? Una segunda vuelta. Otras elecciones. Porque no puede proponer un candidato. Esto hay que leerlo, pero lo mejor es verlo con la realidad. Cuando votamos hay determinados escaños. Sí, exactamente, el segundo número de votantes, todo lo que estudiamos antes. Las nuevas cámaras. Lo que estudiamos antes. ¿Y por qué es el presidente del gobierno? Porque es el representante designado por los grupos políticos. Por eso va el primero. Claro, el cabeza lista que llaman. Exactamente. Como ocurre en los ayuntamientos. Exactamente. El cabeza lista, exactamente, que ese es el alcalde, cabeza lista. Cabeza de lista. Y es la forma. Bueno, el candidato propuesto conforme a esto expondrá. Ya le hemos propuesto a Sánchez. Bueno, lo ha propuesto el rey y lo ha firmado el Congreso. El partido parlamentario, el parlamentario PSOE, sí. Y va al Congreso. Sánchez entonces se reúne con el rey. Sí, se reúne con... Bueno, van pasando todos. Van pasando todos. Pero Sánchez es el único que dice que tiene apoyos. Claro. Entonces le propone el rey y lo firma el presidente del Congreso de refrendo. Claro. Y ya fija un día para vender su programa político. Vale. Y es cuando llega al Congreso y empieza todo el speech ahí, ¿no? Y ahí se oficializa su candidatura. Ya. Se oficializa que ahí se vota. Ahí se vota a ver si le admiten o no. Y ahí pasamos a esto, ¿veis? Y ahí surge mi duda, Tomás. Justo con el refrendo del presidente del Congreso. Es porque el presidente del Congreso no tiene obligación. No, tiene me obligación. refiero. Está
vigente todavía su... No, vigente no, es el nuevo. Es que el presidente del Congreso va a ser normalmente bueno, sí, es nuevo. ¿Es nuevo? Es nuevo. Es lo que yo quería preguntar. Es nuevo. Pero la presidencia del gobierno. El presidente del Congreso le han elegido ya como tal presidente del gobierno, presidente del Congreso entre el propio partido, entre los que tienen ahí. Tú vas a ser presidente del Congreso. O sea, que son simultáneos. O sea, que al principio el presidente del Congreso le nombran antes, por decirlo de alguna forma. Pero entre ellos, ¿entre qué? Entre todos los diputados. Lógicamente no van a elegir a Sánchez, porque Sánchez es el que va a ir al rey a decirle que quiere ser, va a ser otro. O sea, que le eligen. Esa duda de es complicado, sí. Pero date cuenta que es el Congreso nuevo, porque date cuenta que lo otro se habían disuelto las cámaras. Sí. El Congreso Senado. Entonces, pero es un Congreso nuevo. Seguían funciones, o sea, no funciones, me refiero. El gobierno seguía en funciones hasta que haya uno nuevo. Pero es que ahí ya hay uno nuevo, ya tienes un nuevo gobierno. Una vez que ya, digamos, tú tienes ese Congreso, se finaliza la otra. Finaliza tanto el presidente finaliza en ese momento. El presidente del claro, gobierno porque hay un nuevo Congreso ya. O sea, hay un nuevo Congreso. La Diputación Permanente que veíamos antes, que estaba en funciones, desaparece porque hay un nuevo Congreso ya. Un nuevo Congreso. Y un nuevo Congreso y se está formando el nuevo gobierno. Y también sería el nuevo presidente del Congreso. Y exactamente, antes del otro. Entonces, y ese es el que va. Claro, y ese es el que va a firmar a este. Sí, es todo seguido. Es todo seguido. Eso, bueno, aquí no viene, pero tienen el reglamento, pues te lo va indicando. Pero bueno, tampoco. Y después, ¿ves? Hace su speech, se expone ante el Congreso de Diputados su programa político, ¿ves lo que dice? ¿Y para qué? Para solicitar la confianza de las cámaras para que le voten como presidente del gobierno de acuerdo a ese programa que ha dicho y que normalmente ha negociado antes con los que están allí. Después, el Congreso de Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, le otorga confianza al candidato. Sánchez sabía que no iba a salir de primeras, porque tenía lo justo y necesario para ser presidente del gobierno, pero por mayoría simple. Entonces, si lo consigue en mayoría absoluta, pues de primeras. Pero Sánchez no lo consiguió de primeras y lo sabía, ¿no? De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá a la misma propuesta, nueva votación. ¿Cuánto tiempo? Pregunta de examen. 48 horas después de la anterior. Ahí, o sea que antes de 48 horas no puede. Y además es que no te dice a partir de 48, te dice que a las 48 horas. Pero clavadas, ¿eh? Te dice votación 48 horas después. O sea que Congreso vota. No consigue mayoría simple, pero no lo consigue en mayoría absoluta. En primera votación. Pues hay que votar a las 48 horas. Vuelven a votar todos lo mismo, idéntico, otra vez mayoría simple. Pues ya está, ahora ya sí. ¿Entendéis? No se vuelve a repetir en tercera vez. No. Si ya no se consigue, mayoría simple, hombre, lo normal es que si has conseguido mayoría simple en la primera votación, en la segunda lo vuelvas a sí, es que si no lo consigues ni la mayoría simple, otra vez elecciones. Otra vez elecciones, exactamente. ¿Ves? Primera, mayoría absoluta, que no lo consigue a las 48 horas, con mayoría simple ya es presidente del gobierno. Y bueno, citar la votación a nosotros la confianza, lo que estáis diciendo, de investidura. Esto se llama investidura. Investidura es investirle presidente del gobierno. Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Propuestas es que va a haber el rey, sí, en verdad, pero eso no hace falta ya una entrevista como tal, si hay otro candidato. Si ese no lo ha conseguido, va a decir no tenemos candidatos. Y el otro tampoco. Elecciones. ¿Por qué? Porque no tenemos candidatos. Volvemos otra vez al inicio. No tenemos candidatos. Pero va a haber esa otra opción, ¿no? Pero después, pregunta de examen. Si en el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, esa primera, la de que pedía de mayoría absoluta, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, o sea que imaginaos que todavía dice, no, ahora yo quiero ser candidato, el segundo de lista, o lo que sea. O a lo mejor Casado que dice, cuando estaba Casado, que yo quiero ahora, que creo que... Porque a lo mejor dice, voy a intentar negociar. Ahora que no he podido, voy a intentar yo negociar. Pero, o sea, que a lo mejor puede haber otros candidatos, no lo quita. Pero si en un plazo de 2 meses no hay, esto es lo que normalmente ya ven que no hay candidatos, pero tiene que dejar este plazo de 2 meses, esperar, aunque no haya candidatos, tiene que esperar este plazo de 2 meses por si a lo mejor entre medias negocia, se da un tiempo, ¿no? Se da este tiempo. Si en este plazo de 2 meses, a partir de esa primera votación, no aparece ya nadie, que no ha logrado ya más negociaciones y ningún candidato, si se ha propuesto, ha obtenido la confianza, el rey, otra vez, disuelve las cámaras, recién iniciadas, o sea, porque llevan nada, disuelva
las cámaras y nuevas elecciones. ¿Con el refrendo de quién? Pues el que estaba de presidente del Congreso, que ha durado menos que también que el hombre que yo qué sé. Venga, lo dejamos acordados en el artículo 100 y que así es muy llano. Es que son las 9:03. Sí. Que se pasa el tiempo. Habéis estado atentos, está bien. Te comento una cosa, Tomás, sí. Entre nosotros, así.